Bueno, vamos a entrar en el lío, que se va Klose, que se va. Es que la noticia del día es de que ¿Se han corta limpiado toda camino la Jelviti, cúpula? ¿no? Sí, A sí, toda sí. la cúpula, ¿no? Bueno, pasa que ¿Qué estaba cantado, opinas? ¿no? Yo creo que en esas reuniones de Luzán con Florentino y tal, yo creo que la idea era, bueno, yo voy a cambiar todo esto, voy a cambiar toda la cúpula del arbitraje, vamos a hacer una estructura distinta y al final, bueno, pues yo creo que era una promesa de Luzán, no solo a Florentino, sino a todos los que han ido protestando durante todo el año, que decisiones arbitrales que no les van a gustar y unos van a seguir habiendo, pero bueno, yo creo que era un compromiso del presidente de la federación de cambiar la cúpula y vamos a ver cómo lo quiere organizar, ¿no? No sé si están hablando de un consejero delegado, de no sé qué, tal y cual, ya veremos, porque luego los árbitros son los mismos. Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor todo ese sistema de ascensos, de descensos, de los puntos, de tal, igual tiene que ser un poco más transparente y sobre todo los que suben a primera división, si tiene que ser de una manera proporcional a cada uno de los territorios o tienen que ser que los mejores árbitros suban a primera. En fin, yo creo que hay muchas cosas hay que corregir, ¿no? Como en todas las organizaciones y me parece bien lo que quiere hacer Luzán. Frank, ¿tú cómo lo ves? Todo lo que sea regenerar es una buena noticia. Y todo lo que sea quitarle sospechas de encima a los que mandan en el arbitraje, a mí me parece bien. Oye, cuanto más transparente se sea, cuanto más se intente, bueno, pues crear un ecosistema en el que todo el mundo piense que, bueno, pues que la limpieza es total, adelante. A ver, yo es que lo que no me parece lógico, o lo que no me parecía lógico, lo que pasa es que ahora, a ver los que vienen, también qué Esa vinculación es otra, Siro, ¿eh? tuvieron. A ver cuánto Claro. tardáis en protestar por los que vengan. Esa es No, mi no, no, duda, ¿eh? pero sí. Pero si no es protestar, o sea, es que esto lo enfocáis por el tema del Madrid, pero si aquí se están quejando otros clubes, o sea, el único que no se puede quejar y se queja también, y se puede quejar y se queja, es el Barça. O sea, pero porque yo insisto, o sea, si queremos tener y que los árbitros tengan credibilidad, o sea, la única forma es que cuantos menos haya que de una forma o de otra estuvieron vinculados Herederos de aquello, sí. con Negreira, o sea, muchísimo mejor, porque yo no me fío, no me fío. Dices, no, es que no se ha demostrado nada. No, se ha demostrado que el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral estaba untado. O sea, y el hijo, tres cuartos de lo mismo. Entonces, lo que no es normal es que la gente más cercana y de más confianza del vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, que era Negreira, que sean ahora los que lideren el Comité Técnico. O sea, es que yo lo de Medina Cantalejo, si es que Medina Cantalejo ha sido uno de los grandes protegidos por Negreira. O sea, uno de los grandes protegidos por Negreira. Es que Klos es uno de los grandes protegidos también del Comité Técnico Arbitral. Entonces, yo no me parece normal, no me parece normal que estuvieran y que primero que los nominaran o que no los cesaran en el mismo momento, que hay que es la apunte Rubiales, en el mismo momento que se descubre el tema Negreira. O sea, todos estos a la calle, busquemos savia nueva. O sea, es que dice, no es muy difícil encontrar gente que no estuviera vinculada a Negreira. Oiga, pues a lo mejor sí que lo hay. Mira, pues a lo mejor si buscas un consejero delegado, no tiene por qué ser un árbitro, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser un árbitro el que ejerza, el que dirija a los árbitros. No tiene por qué ser un árbitro. O sea, no es obligatorio. No es obligatorio. O sea, para designar a árbitros no hace falta haber Y, sido. y que hay Sí. una, hay una cuestión, es decir, a ver, que quejarse de los árbitros se queja todo el mundo. El Atleti se está quejando que le han eliminado del Mundial los árbitros. Y no te cuento lo de la Champions. Pero el único que ha hablado, que es verdad, que se ha hablado de la estructura, ha sido el Madrid en un comunicado. Los demás han hecho comunicados por si una tarjeta amarilla, que si este penalti, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero el Madrid sí que ha hablado de estructura. Bueno, pues Luzán quiere cambiar la estructura también. Pues a lo mejor el Madrid no tenía tan mala opinión, porque el presidente de la federación el que ha salido hace poco, lo primero que va a hacer, una de las primeras medidas, bueno, ha tomado unas cuantas, pero una de ellas es cambiar la estructura arbitral. Intuyo que para ir a mejor, para hacerla más transparente
Insisto, eso en cuanto a organización, que ya sé que luego llegará el árbitro y dirá penalti y nos parecerá que no, y a otros que sí, y entonces una vez utilizarán el VAR y otras no. Bueno, la aplicación del VAR ya es otra película, pero la organización del arbitraje, bueno, pues me parece bien que intenten renovarla, como en todos los estamentos, todo necesita una renovación, ¿no? Es que No ha yo sonado además, nadie, ¿no? No han sonado nombres todavía futuribles para ser el próximo Medina, ¿no? bueno, no sé si habían hablado de Borbalán, ¿no? O Fernández Borbalán, o Sí, algún nombre había no lo sé. salido por ahí, ¿eh? Algún nombre sí que había. Yo creo que ha salido algún nombre. A ver, voy a intentar Con, mirar. sí, yo creo que sí que había salido. Lo que no sé si tendrá algo que decir, porque como lo han montado ahora deprisa y corriendo, no sé si preveyendo ese cambio que iba a haber, no sé si llamarle el nuevo sindicato de árbitros, ¿no? Ese sindicato que se ha creado, ese grupo que se ha creado en el arbitraje profesional. No sé si pensáis que tendrán algo que decir o que pueden decir eh, o elevar la voz en torno a esto, o que ellos se cuente con ellos para que se nombren a los nuevos cargos. No sé qué papel creéis que puede desempeñar ese, entre comillas, nuevo sindicato que se ha generado entre los Mira, he árbitros. encontrado, Siro, una noticia de hace un par de meses del Confidencial Digital diciendo que Fernández Borbalán iba a impulsar ¿Ves? una candidatura para liderar a los árbitros con Del Cerro Grande y con Roberto Alonso Fernández. Esos serían Eso, los eso tres nombres ya. principales. Pero bueno, es lo mismo. Al final, eh, a ver, es difícil, sí, yo lo entiendo que es difícil encontrar gente que de una u otra forma no estuviera ligada a Negreira. Pero, hombre, cuanto menos hayan tenido ese contacto con el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? No, yo creo que tiene que haber gente ahí que no esté manchada, entre comillas, con el tema Negreira. Y es que los que han estado 20 años o 25 años vinculados al Comité Técnico Arbitral, es que de una u otra forma esa vinculación existe. Lo que pasa es que hay que intentar buscar que haya el menor contacto. Y por encima de esto, yo creo que lo que tiene que existir es algún tipo de control, ¿no? De control de cómo se designa, de cómo se asciende y cómo se desciende. Un poco lo que hablaba Juan Carlos, ¿no? De decir, es que yo creo que eso es lo exigible por parte de los clubes y por parte de la federación, ¿no? Que eso no sea el reino de taifas de como era hasta ahora de Clos y de Medina Cantalejo, y ahí se hacía y se deshacía, y si tú eras afín, pues te iban a mirar de una forma, y si no eras afín, pues te iban a mirar de otra. Si eras un tío dúctil y te llevabas bien con los que mandaban, pues te podían poner un partido importante, y si no lo eras, pues estabas para arbitrar partidos de segunda fila. Yo creo que eso es un poco lo que se busca y lo que quiere tanto la Federación Española como el resto de clubes, o lo que tendrían que querer, ¿no? O sea, de que haya claridad y transparencia tanto en las decisiones arbitrales, en las designaciones arbitrales, como también después en los ascensos y descensos. O sea, a mí por ejemplo, yo no entiendo que digan, no, mira, es que ha descendido Pepito Pérez del Colegio Vizcaíno y ahora tenemos que ascender a uno del Colegio Vizcaíno. Oiga, no. Aquí lo que Ya. tienen que estar es los mejores árbitros, dejaros de rollos. O sea, y si de los 15 mejores árbitros, 10 o 12 son del colegio gallego, pues habrá que intentar, hombre, a lo mejor los 12 no, pero que haya 5 del colegio gallego, porque tienen que estar los mejores, ¿no? No hay a la componenda, no vamos a subir uno del colegio vizcaíno porque después, cuando haya elecciones, nos tienen que votar. No, yo es que creo que eso es una de las cosas primeras que tienen que solucionar. No sé cómo lo veis vosotros. Siro, tengo malas noticias, ¿eh? Estoy indagando. Fernández Borbalán aparece en un sumario de Negreira en el Vale. que Negreira habla bien de él, de sus dotes arbitrales, y pitó 3 clásicos y los 3 los perdió el Madrid.
Yo creo que queda absolutamente ya. Descalificado. Descalificado. O sea, Descalificado. vídeo de Real Madrid Televisión cocinándose ya, queda absolutamente descalificado. Busquemos a otro. Busquemos a otro, Sí. por favor. Que no empecemos con mal pie. Rivero, Sí, empezamos con mal pie. tiene que ser alguien que esté al margen de todo eso. Eso es una evidencia. Yo lo he dicho 40.000 veces, la gente del Barça se enfada mucho con esto, pero deberían enfadarse con su club por haber hecho la barrabasada que han estado haciendo durante 17 años. Que yo no pongo en duda ni un triunfo del Barcelona, porque es que no hay una prueba para poner en duda un triunfo del Barça, pero que desde luego pagarle al vicepresidente de los árbitros no es de recibo, es absolutamente falta de ética y de todo lo que quieras, es una evidencia. Y eso sí está aprobado. Lo que no está aprobado es que al Barça le hayan favorecido, pero ha pagado al juez de los árbitros, y entonces eso no tiene perdón, de verdad. No, Vivimos en el y en país, algunos vivimos en un casos, país donde esas cosas se pasan por alto, pero bueno, la gente del Barça lo que debería es exigirle a sus presidentes y denunciarles por haber puesto el nombre del Barcelona en un lugar tan impropio de un club tan grande, ¿no? Me parece tremendo. y Lo que pasa a es mí que es me verdad lo que parece... comentaba Siro antes, de que generacionalmente es complicado, yo creo, encontrar árbitros de esa camada que no hayan tenido absolutamente nada que ver con Negreira. No, es difícil, Que no es aparezcan difícil, en sumarios, que no aparezcan en informes, porque claro, porque era un hombre omnipotente en el estamento arbitral y al final, bueno, pues es lógico que tuviera contacto con todos de alguna manera u otra, claro. Bueno, y ya lo que es de nota es que sigan arbitrando y que sigan teniendo partidos importantes, y ahí es donde tendría que mostrar la autoridad del que el que venga a dirigir a los árbitros, es de que gente que la ha estado pagando, y a mí que me dejen de rollos, ¿no? El coaching, el no sé qué, al hijo de Negreira. O sea, es que hay árbitros en activo que le han estado pagando al hijo de Negreira por hacerle coaching. O sea, pero ¿esto qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo voy a confiar yo en un tío así? O sea, mira que habría gente para hacerle coaching y todo esto, pero le vas a estar pagando al hijo de Negreira y vas a seguir arbitrando una vez que se descubre todo el pastel. Y yo no tengo ninguna confianza. Yo no tengo ninguna confianza en los tipos estos. Entonces, a partir de ahí, que tomen decisiones. Pero bueno, como ese es un cuento ovejuna todos a una, vamos a ver. Vamos a ver si les gusta, porque además ahora, con el tema este de un nuevo sindicato que han creado, pues habrá también que contar con ellos y preguntarles si les gusta o no les gusta, porque si no te montan una huelga. O Ya. sea, a la que te descuides te montan una huelga. O sea, no montaron Sí, una huelga con lo de Negreira, ¿no? Sí. o amenazan a un finalista de Copa. O amenazan a un finalista de Copa, correcto, en rueda de prensa. O sea, Por cierto, Siro, ¿dónde estás? estoy en Filadelfia, Ah, en en un Filadelfia. estoy ¿Y cómo aquí has en ido un hasta hotel, Filadelfia? ¿En coche? ¿Con la caravana? autocaravana, hemos ¿Y venido con cuánto era? autocaravana. Bueno, lo hemos hecho en trayecto, o sea, Ah, hemos ido parando. O sea, primero fuimos a Charlotte, porque es donde nos cogía de paso. O sea, el primer partido fue en Miami, segundo fue en Charlotte, y eso es ya subiendo. Y el tercero es aquí en Filadelfia esta noche. Entonces, nada, estamos aquí en os la pilla verdad de es que vuelta, ¿no? ahora tenemos que pillar la vuelta. Ahora, claro, no, ahora ya volvemos otra vez para abajo, para Miami. Para Miami. Porque el Ahora Madrid ya está volvemos siempre a... en Miami. El Madrid sí, el Madrid va y viene, o sea, pero además no está en Miami, está como a una hora y media de Miami, o sea, en Palm Beach, Es que, algo en así. Estados O sea, Unidos puedes estar a hora y media de comprar el pan. O sea, sí, claro, ahí por puedes eso, estar a por hora y eso. media de cualquier cosa. Y, claro, pero yo, no sé, entiendo que es el mejor sitio que han encontrado, pero es que están a una hora y media del aeropuerto de Miami, si es donde es que vi el desvío, o sea, cuando veníamos para aquí, o sea, íbamos camino de Orlando y había ahí un desvío. Entonces, vale, para el partido de Miami, cojonudo, pero después para los partidos de Filadelfia y de Charlotte, claro, tienes hora y media de autobús hasta Miami, hasta el aeropuerto de Miami, después
el vuelo hasta Filadelfia o hasta Charlotte, y después otra vez la vuelta y otra vez hora y media de autocar. Bueno, no sé. Pues, entiendo que debe ser la mejor solución que se ha encontrado y El bueno, City ha hecho algo no. parecido. El City está en Boca Ratón, también en Florida. O sea, yo creo que por ahí es donde han más o menos mirado los equipos sitios de concentración. Sí, sí, pero que después eso, lo que te decía, de que pues, si estuvieras, dices, bueno, están al lado del aeropuerto de Miami o... Ya. Pero es que, joder, es que se tienen que pegar una palicilla de autobús, de autocar. ¿Y qué es Pero lo que bueno, más y lo que menos te ha gustado, Siro, por ahora, del viaje? lo que menos el calor es Tremendo, insoportable, ¿no? insoportable, tremendo. Pero ayer aquí había 35 grados. Afortunadamente llovió, dicen que hoy puede llover también, pero estoy viendo que hace solanera, o sea que lo del sol y la humedad en esta parte, en la otra, en la costa oeste, yo creo que menos calor y menos humedad. Pero aquí en esta zona, wow, es que no hemos bajado de 36, 37 grados, 35 grados. O sea, es un Joder. poco, eso es lo peor. Y después lo mejor, pues a lo mejor lo que más me ha sorprendido es que yo no era consciente de lo que mueve el Madrid por estos lares. O Mm. sea, es que el otro día, por ejemplo, en Charlotte, eran cientos y cientos y miles de gente con la camiseta del Madrid. Es verdad que el 80-90% latinos, pero que tienen devoción por el Madrid. O sea, de gente que venía desde Atlanta, que se había pegado 7 horas, o que venía desde Connecticut y se pegaba otras 7 horas para ver el Madrid. eh, y después las colas interminables para entrar al estadio y todo, el 90% de aficionados del Madrid, que lo conocen todo, que lo siguen todo. O sea, no era consciente. Había estado en 2 partidos amistosos en otros veranos que había estado por aquí, o sea, hace 10 o 12 años. Recuerdo que estuve una vez en un partido que jugaron contra el Arsenal, creo que era en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, y en otros Ujú. aquí en Filadelfia, hace también 10 o 11 años, aquí que jugaron también aquí en Filadelfia, un amistoso en Madrid. Bueno, la Champions esa de verano, ¿no? Y, y no había, no tuve esa sensación de ese seguimiento, y a lo mejor también porque eran amistosos y la gente no se movilizó tanto. En esto, como es una competición oficial, pues la gente le motiva más, ¿no? Pero me he quedado alucinado de la cantidad de gente y del cariño que se le tiene en el Madrid por aquí, por estos lares. Eso es lo que quizás me ha llamado más la atención. Después el campeonato, bueno, como todos, ¿no? Como cuando llega el Campeonato del Mundo de Selecciones, las primeras fases son así un poco de a ver qué pasa, a ver que se llegue lo más rápidamente posible, que pueda haber alguna sorpresa, pues yo qué sé, pues como pasó con la Argentina-Arabia Saudí, ¿no? Mm. Del Mundial de Qatar. Y esperando eso. Y después es verdad que los jugadores llegan, pues ya los europeos con la lengua un poco fuera. Pero yo insisto, o sea, eso, la gente que quiere devaluar el campeonato dice, no, claro, es que se lo toman como una pachanga. No, yo creo que no Yo se lo creo que toman no. como una pachanga. Pero eso también pasa con Yo, con las selecciones yo y creo que no se lo toman como una. como una pachanga no se lo está tomando nadie, ¿eh? Vamos, otra cosa es que no Claro, puedas, que no te dé más. Pero claro. como una pachanga no, yo creo que no está tomando nadie y que ahora entramos en las eliminatorias y que hay interés por el campeonato, el que lo quiere desprestigiar. Bueno, pero es que yo he escuchado a gente desprestigiar una Eurocopa Naciones y, veré a saber. Es decir, es que si solo miras el ombligo, macho, el torneito que tienes al lado de casa, pero yo creo que el mundo del fútbol es muy grande y a mí me parece que esta es una gran idea. Otra cosa es el encaje, ¿eh? El encaje del calendario, de la cantidad de partidos, que los del Madrid o los del Bayern o el PSG vayan a jugar 70 partidos este año. Eso es otro tema, eso es otro tema, eso se puede analizar aparte, pero a mí como torneo me parece que, bueno, como todos los grandes torneos, pues tendrá que ir cuajando. La Liga de Naciones de las selecciones no era la primera edición lo mismo que ahora ha sido la cuarta. Bueno, pues esto Bueno, va creciendo poco a poco. Me parece un torneo muy importante. ¿Verdad? Que, bueno, pues la gente del Barça, como no está su club, pues esto es una castaña. Los otros, muy bien, que piensen lo que quieran, pero hay 12 equipos europeos que se han clasificado a lo largo de 4 años, ¿no? Pues discutir las puntuaciones, cómo se dan, pero
¿Tú crees que a la FIFA le hubiera gustado que hubieran estado el Liverpool y el Barça? Vamos, no tengo ninguna duda, pero bueno, había un sistema, ¿no? Entonces se ha utilizado ese sistema y vamos, yo no vi a los del Atleti festejar, qué bien que nos han eliminado, que nos vamos de vacaciones, a ningún jugador, a ninguno. Lo intentaron, pero bueno, no te sale como no te sale. Y si al Madrid lo eliminan, pues se van a volver con muy mala leche. Aunque luego a los 3 días diga, bueno, pues ya estamos de vacaciones y descansamos. Pero yo creo que todos los que están ahí, los 16 que van a entrar ahora en octavos, lo quieren ganar. Vamos, no tengo ninguna duda. Que luego los horarios son complejos, pues claro, es que pues como pasará en el Mundial del año que viene. Es que las diferencias horarias son grandes. Hicimos el Mundial del año que viene en 3 países distintos, que tienen usos horarios diferentes. O sea que eso es complejo. Madrid va a jugar a las 3 de la mañana, hora española, el siguiente partido. Bueno, pues porque hasta ahora el Atleti y el Madrid han jugado siempre a las 9, creo. Bueno, salvo el día del Seattle, ¿no? Sí. No sé si el del Seattle a qué hora fue, no me No, acuerdo. a las 3. Ese fue tarde, ¿no? Sí, El sí, el Seattle Atleti Atleti. yo creo que jugó, sí. Sí, jugó Pero yo creo que bueno, no tan los tarde, ¿no? Yo creo que fue el de las 12. 12, ¿no? Terminó Pero a bueno, las 2. horarios Sí, bueno, 9 de la asumible. noche en España, claro, tienen que jugar a las 12 allí, pero es un horario muy muy interesante para ver. A mí me parece un torneo muy atractivo, te lo digo de verdad. Otra cosa es, bueno, pues cómo llegan los equipos, bueno, eso ya lo sabemos. Cómo llegan los equipos, que esto es una paliza gorda, ¿no? Pero esto yo creo que le pone hasta un poquito más de interés, porque el choque Sudamérica-Europa para mí se ha igualado más con esto. Porque físicamente están mucho mejor los Conmebol y porque yo creo que también eso les da. Yo creo que los brasileños, por ejemplo, son peligrosos y el Chelsea lo comprobó con Flamengo. Yo creo que eso hace que las distancias que antes te parecían muy grandes cuando se jugaba en la época en la que le venía peor a los sudamericanos, que eran pues aquellas intercontinentales en Japón y tal, ahora yo creo que se ha igualado más. Y yo creo que físicamente están más enteros, tienen más ritmo de competición los sudamericanos, tienen más hambre, porque yo creo que ellos tienen más ese orgullo de representar a su continente, y creo que eso le ha dado un puntito más de igualdad y de interés al torneo. Bueno, aquí ya es que vienen con. Es que ahora estamos con que sí. A ver, con mucho cariño. Latino, una definición acortada, adjetivo latinoamericano. A ver, joder, de verdad, no nos la cojamos un papel de fumar. O sea, si queréis digo latinoamericanos, o sea, hispanoamericanos, centroamericanos, o sea, sí, yo creo que nos entendemos todos, ¿no? Cuando hablo de latinos, ya sé, por ejemplo, latinos también son los rumanos, por ejemplo, porque utilizan el lenguaje latino, o sea, digamos, la base de su lenguaje, de su gramática y todo eso, pues viene del latín también, ¿vale? Sí, ya lo sé, pero creo que nos entendemos todos que cuando hablo de latinos, pues englobo a la gente que hablamos el idioma castellano. O sea, y no estoy hablando solo de los Sudamérica, sino también hablo de Centroamérica, hablo de Norteamérica y hablo de los españoles, que también ha habido gente que vive aquí de española que ha ido a los partidos y que también se consideran latinos, o también los consideramos latinos. Ya está, joder, no le demos más vueltas, que ya sabemos de lo que estoy hablando y de a lo que me estoy refiriendo. O sea, si nos quedamos ahí en la anécdota, no Pero la gente que avanzamos. propone, Siro, que digas. No sé, ¿Qué latinoamericanos alternativas? o no sé, Vale, bueno. latinoamericanos o esto, Pero pero bueno, claro, latino es el apócope de latinoamericano al final. claro, ya está. Hispanoamericanos es más concreto, vale. Qué pesados, eso, como dicen por aquí, qué pesados que siempre buscando donde no hay. Después hablaremos del Madrid, pero siguiendo un poquito con lo del Mundial, no, a mí lo que por ejemplo, me ha llamado más la atención, yo esperaba, que evidentemente el rendimiento de los equipos hispanoamericanos fuera mejor que, por ejemplo, cuando los vemos en finales intercontinentales a un partido que ya, bueno, pues salvo raras excepciones como aquella de cuando Boca le gana al Real Madrid la final intercontinental allá por el año 2000, pues casi siempre pues el equipo europeo es el que acaba imponiéndose. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención y que le da también más valor al campeonato
es la buena actuación de equipos con los que a lo mejor no contábamos para nada. O sea, y ahí incluso incluyo al Inter de Miami, que decían, bueno, lo han colado de Rondón. Bueno, lo han colado de Rondón, pero se ha clasificado para la siguiente fase y los 4 equipos brasileiros se han clasificado para la siguiente fase. Bueno, ha caído River Plate, que yo esperaba un poquito más. De Boca no, porque Boca no ha hecho buena temporada. No es que la haya hecho mucho mejor River, pero yo esperaba un poquito más de River por los jugadores que tenía. Pero yo creo que también hay que destacar eso, ¿no? De que no es un mundial de equipos europeos, que hay equipos europeos que se han quedado por el camino y hay equipos sudamericanos que ahí están protagonizando la sorpresa, ¿no? Bueno, Hoy de se hecho va a puede haber quedar otro. un brasileño en cuarto, seguro, ¿no? Sí, 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 eso Claro. es. O Botafogo o Claro. Palmeiras. ¿Qué decías que hoy se puede quedar? O se puede quedar otro. Salzburgo o Real Madrid, yo creo que el que pierda Ya, lo claro. va a adelantar al Hilal. Con lo cual, Oporto fuera, Atlético de Madrid fuera, y hoy yo creo que va. Entonces, bueno, eso yo creo que hace que las cosas estén un poquito más igualadas. A mí me gusta este formato y me gusta también que yo sé que esto es algo que ha traído mucha cola, que haya esas historias también de cenicientas, de equipos más débiles, que tengan la oportunidad de mostrarse ante el mundo y que pues de pronto veamos ese Auckland 1 Boca 1 que sea histórico para el equipo neozelandés y bueno, pues sí, que a lo mejor pues nos gustaría más ver al Liverpool o al Barça o al Nápoles que a Auckland City, pero es que luego también nos acordamos de estas historias, ¿no? Yo recuerdo cuando en un mundial Senegal le ganó a la Francia campeona del mundo y todos nos acordamos de aquello. Bueno, es que yo creo que eso también forma parte de un mundial, ¿no? Estas historias de los equipos pequeños que de pronto se llevan todos los focos por un día del fútbol mundial y a mí me gusta que esto pase. Rivero. Sí, es así. Por ejemplo, la irrupción en su momento de Camerún, bueno, o de Claro. Ghana, es decir, recordamos muchas situaciones y aparte es que esto es un mundial, entonces hay un cupo para cada uno de los continentes. Es que dice, joder, que está el no sé cuántos, un equipo de Australia. Chico, pero vamos a ver, que es que no nos hemos enterado todavía. Y en el mundial del año que viene, creo que son 48. Bueno, pues no, europeos hay un montón, porque en Europa el fútbol es potentísimo, pero en este mundial hay 12 equipos europeos. Bueno, han empezado 12 equipos europeos. Es que hasta los otros 36 hay 24 que tienen que ser repartirse por el resto de continentes y eso da una opción de, pues si no, ¿qué estamos haciendo? O sea, no vas a hacer Copas de Europa, ya hay. O sea, la Claro, que la Champions ya gente hay. lo Y que quiere ese es país otra que Champions en verano. otra Champions en verano, no, es que esto es un mundial. Entonces hay países de los 5 continentes, ¿no? Representando a todo el planeta. Y bueno, pues también es una forma de ver qué tipo de fútbol hay por aquí y por allá. Pero bueno, en todo caso, siempre que hay en sudamericanos y europeos, pues ya el nivel es potente, ¿no? Que es verdad, como decíais antes, que Boca no está en su mejor momento precisamente. No se esperaba, ni mucho menos, que los brasileños se metieran todos, ¿eh? Por ejemplo. O sea, en absoluto. O no. Los mexicanos se han reforzado con otros equipos para intentar dar una buena imagen del fútbol mexicano en el Mundial. Así que todo el mundo se lo ha tomado muy en serio. Luego, pues es verdad, cuando juegas en otro continente, la temperatura que hay que es extrema, que eso pues afecta a unos equipos más que otros. Creo que el Bayern en el último partido me pareció ver que los del banquillo estaban en el vestuario, ¿no? O sea, no estaban ni Sí. en el banquillo por el calor que hacía y los que hicieron la pausa de hidratación, los jugadores se metieron en el banquillo. Que yo es cuando pensé, digo, pero ¿dónde están los suplentes? ¿Dónde se han ido? Porque se sentaron los titulares ahí, claro, es que los otros no estaban, ¿no? Se sentaron ahí los titulares, pues chico, para evitar es lo que tú estás diciendo, Siro, la que te está cayendo encima, que hay que jugar con esa temperatura y eso hay que saber administrarlo. Difícil. Oye, Eso iguala hablamos ahora mucho las del Madrid, cosas. pero Frank, no sé si decepcionado por lo del Atlético de Madrid. Es verdad que yo creo que se esperaba que el equipo, pues una vez acabada la liga, porque todo el mundo decía, bueno, es que el Atleti ha bajado los brazos después de la eliminación de la Champions, que coincide además con que a la siguiente semana juega contra el Barça y acaba también perdiendo sus posibilidades de liga y tal, y el equipo entró en un bajón que lógicamente no iba a levantar hasta que llegara una nueva competición. Lo que pasa es que para mí
no ha diferido mucho el Atleti que he No. visto en el Mundial del que he visto en ese final de Liga, ¿eh? No, para nada, para nada. Es verdad que uno lo ve fríamente y al final el Atlético ha hecho en el Mundial lo que todo el mundo esperaba que fuera a hacer, que es ganarle a Botafogo y ganarle a Seattle y perder contra el PSG y todos esperaban que eso le fuera a dar para ser segundo de grupo y pasar tranquilamente. Pero bueno, se produjo aquella derrota del PSG contra Botafogo y bueno, pues se puso todo patas arriba. Pero más allá de los propios resultados, yo creo que las sensaciones no han sido buenas y yo creo que nadie Claro. aprueba. Y hablo desde el club, desde los estamentos más altos del club, que yo creo que han sido poco ambiciosos. Yo creo que al Atlético le hubiera venido bien pues un esfuerzo, pues como ha hecho el Manchester City, como han hecho otros equipos, de oye, trae a un par de jugadores. Yo creo que el tándem Baena-Cardoso, por ejemplo, hubiera sido importante para el Atlético. Yo estoy convencido de que si Baena cae en este equipo, Baena hubiera sido importante y a balón parado hubiera ayudado, hubiera jugado muchos minutos y a lo mejor te hubiera permitido no hacer el papelón que hiciste en ese debut contra el PSG, que es lo que al final te ha costado la eliminación. O sea, yo creo que había un montón de vías de agua que todo el mundo sabía cuáles eran y el club tampoco se ha preocupado en taparlas. Yo creo que es un error llevar a este torneo jugadores que ya sabían que no iban a estar luego del torneo en el Atleti. Yo creo que eso se ha notado también. Una falta un poco de hambre generalizada de muchos jugadores. Creo que el Cholo tampoco ha estado bien. El planteamiento del día del PSG no es bueno. Y creo que luego ya, bueno, pues el equipo vaya con el pie cambiado durante toda la fase de grupos. Y bueno, es verdad que tiene mala suerte, que lo normal es que cuando tengas 6 puntos en la buchaca pases siempre. De hecho, no había precedentes de que no pasara esto. Pero el Atlético, en cuanto a sensaciones, a mí me ha dejado también las mismas que en el final de Liga. De equipo, yo creo que agotado ya mentalmente, pidiendo cambios, pidiendo reestructuraciones en la plantilla y queda un verano largo en el que yo creo que tienen que ocurrir muchas cosas, Ciro. ¿Y Yo no, creo no que creéis? Sí. yo creo que el Atleti ha pagado muy caro el despiste monumental de la primera jornada. Es decir, Sí. es verdad que, claro, caes en una fase de grupos con 3 jornadas donde influye la diferencia de goles en los enfrentamientos directos. Claro, si palmas 4-0 el partido es como si hubieras perdido 3 partidos casi, ¿no? Es decir, yo creo que eso le ha penalizado mucho, pero bueno, luego yo al Atleti es que tampoco le he visto tan mal. Es decir, yo creo que bueno, ha pagado muy duro ese día porque palmó 4-0, pero también te digo una cosa, Fran, yo creo que el Atleti no recuerdo yo en los últimos 15 años que haya fichado un jugador, venga, pago la cláusula y se acabó, para mí, como quiere hacer ahora el Barça con Nico Williams, o como ha hecho el Madrid con Hausen, o como hace con otros futbolistas, ¿no? Pago la cláusula, me lo llevo y Santas Pascuas, ¿no? El Atleti negocia. Es decir, entonces, porque claro, si pagas la cláusula de Alex Baena es tuyo, pero el Atleti siempre negocia. Si no es un club que ficha jugadores buenísimos. Yo vamos, que el año pasado se gastó un pastón, es bastante más que el Madrid, por ejemplo, para traer entre otros a un pedazo de jugador como el Julián Álvarez. Entonces yo creo que achacarle que no han fichado, bueno, puede ser, pero es cierto que el Atleti se toma los fichajes con tiempo. O sea, claro, intentar fichar desde 25 de mayo que acabó la Liga al 15 de junio que empezó el Mundial de Clubes, pues es que tienes 15 días de margen. Entonces, o sueltas la lana, que entonces no hay ningún problema, pero yo creo que el Atleti generalmente trata de negociar. Lo ha hecho ahora con Cardoso y lo está haciendo con Baena y con los jugadores que quiere fichar. Es decir, yo creo que eso es algo que identifica al Atlético de Madrid, porque bueno, tiene sus recursos, pero no tiene todos los recursos que pueda tener el City. Eso es una evidencia, ¿no? Pero al final esto que has hecho con Cardoso, Juan Carlos, lo podías haber hecho porque vas a pagar lo mismo prácticamente que lo que tenías medio apalabrado antes del Mundial. Y yo creo que el Atlético durante el Mundial ha pecado de 3 cosas que para mí son, hablo de lo puramente deportivo en el campo, que son mucha endeblez defensiva, un equipo muy poco contundente atrás. Yo creo que falta gente distinta, faltan regateadores, faltan jugadores que cuando los partidos están un poco espesos hagan cosas un poco diferentes y yo creo que falta de pegada arriba. O sea, Sorloth no ha metido ningún gol y ha tenido, creo que eran 4 ocasiones claras, según la estadística avanzada, que habla de ocasiones claras como goles que se meten 9 de cada 10 veces y se ha ido sin ningún gol. Y yo creo que son cosas que se pueden paliar con fichajes. Yo creo que
el Atleti va a ir a buscar un central porque precisamente tiene San Debler. Yo creo que el Atleti va a buscar a alguien del perfil de Baena porque necesita ese jugador que mueva un poco el manzano ahí, que sea diferente. Yo creo que el Atleti va a ir a por un delantero también. O sea que al final son necesidades muy claras que el Atleti podía haber adelantado un poco previendo lo que venía, las negociaciones, como han hecho otros equipos. Hay un montón de equipos, no solo el City, que se han reforzado antes del Mundial. Y yo creo que el Atlético, por ese afán un poco de intentar que un jugador me cueste 5 millones menos, a ver si pago a plazos, a ver si en vez de 32 son 30 y 31 y medio. Y al final yo creo que lo barato sale caro y el Atlético de Madrid no ha enfocado bien una competición que es que si lo hacía medio bien, podía haber llegado muy lejos. Es que justo la parte del cuadro donde podía estar ahora el Atlético es una parte del cuadro en la que jugaría con un equipo brasileño ahora que probablemente sería favorito. Si pasara luego de ronda, jugaría contra Benfica o Chelsea, que también creo que es un... O sea, que te podías haber plantado en semifinales a lo mejor con hacer 3 cositas bien. Y yo creo que el Atlético se va a arrepentir porque ahí hay un montón de dinero que podía haber percibido y que no va a haber. No, y además es lo que tú dices, Fran, o sea, es a lo que iba yo. O sea, es que a lo mejor los 4 o 5 millones que te vas a ahorrar fichándolos ahora, a lo mejor lo doblabas o lo triplicabas Claro, claro. con la participación en el Mundial, porque al final, no sé cuánto era por eliminatoria, no sé si eran 7 millones de euros y por partido no sé qué cantidad también era. Entonces dices, bueno, a lo mejor es que lo que has dejado lo que te vas a ahorrar por fichándolos ahora, si te lo ahorras, lo has perdido por tu participación en el Mundial, ¿no? O sea, Eso es, bueno, eso es. Sí, pero eso es lo que... tampoco, a ver, esto es evidente, es decir, si te refuerzas eres mejor equipo, pero tampoco te garantiza. Yo estoy No, seguro que no, con, no, con Baena el Atleti va a ser mejor, porque Baena es un jugador muy bueno claro. y el Villarreal va a ser un poquito peor. Veremos cómo lo sustituye, ¿no? Si al final se concreta eso. Pero tampoco te garantiza que te vayas No, a clasificar ni que es cierto que bueno, te da una opción más, eso es evidente, pero que tampoco te lo garantiza. El Madrid ha fichado defensa, pero es que no es que tuviera un problema de calidad defensiva, no es que tenía un problema de falta de efectivos. Sí, sí. Es que el Madrid ha jugado la temporada con Lucas Vázquez y con Tchouaméni y chicos, si no tenía defensas, o sea, jugaba sin defensas, tenía un problema de efectivos, o sea, chicos, o ponéis gente aquí, es que no, es que faltan números, pero en el caso del Atleti, bueno, es un tema más estructural del equipo que yo lo que sí no he entendido muy bien es que el Atleti creo que le eliminó el Barça en Copa y luego cuando le ganó en la Liga, ¿no? O sea, que fue después o antes, no me acuerdo. Pero a partir de ese momento, cuando perdió en Liga con el Barça, ya no tenía opciones, ¿no? se De desconectó. títulos. Ya está. Y bueno, pues lo que tenía en lontananza era preparar el Mundial. Eso sí es evidente. Por eso me extrañó cómo entraron al primer partido el día del PSG. Sí. Porque eso sí que no era normal. O sea, teniendo en cuenta pues, que llevas 2 meses que bueno, que tienes que estar pensando, oye, pues tenemos una opción, macho. Nos ha tocado el campeón de la Libertadores y el campeón de Europa, que le acaba de meter 5 al Inter, pero vamos ahí que nos podemos meter. Y sinceramente, la entrada del Atleti en la competición es lo que yo creo que le ha penalizado un montón. Sí. Y no ya cómo entra en el partido, sino también cómo acaba ese partido. Porque acuérdate, Juan Carlos, que viene el 3-0 en el 87, quiero recordar, y el 4-0 en el descuento. Que al Sí, final te has dejado ir y son esos 2 goles los que luego te han eliminado, porque que te han son matado. los que te tenían con la calculadora el último día contra el Botafogo. Y yo Es verdad. digo, llegado hasta aquí, ya sé que eso Es no que es con una derrota planteable. normal, con el PSG normal, que te puedo decir, bueno, por 2-1, hasta 3-1 si quieres, Sí, sí, 2-0, bueno, pues te hubieras clasificado, ¿eh? correcto. Y yo digo, ya sé que, claro, yo lo veo bajo mi prisma, ¿eh? O sea, no. Hay gente que dice, joder, es que ¿por qué te preocupas tanto por el Cholo Simeone? Digo, si a mí no es que me preocupe, si yo soy el primero que digo que cuando se vaya el Cholo Simeone del Atlético le tendrán que hacer una estatua. O sea, pero yo es que creo que el ciclo es el Cholo Simeone y este mundial me lo vuelve otra vez a confirmar. Yo creo que el ciclo de Cholo Simeone está finiquitado. O sea, es que yo no veo al Atlético de Madrid, fiche a quien fiche, haciendo más, evolucionando hacia adelante. O sea, es que yo creo que lleva
un montón de años estancado en eso, bueno, en luchar por la tercera plaza, en no sé qué, a ver si tenemos suerte y nos metemos en una final de la Copa del Rey, porque dices, ¿el Atleti tiene que ser favorito en la lucha por la Liga? No, pero yo siempre hemos dicho, ¿no?, que tiene que ser una alternativa por si fallan el Madrid y el Barça. Bueno, pues este año el Madrid en la Liga ha fallado, ha hecho 84 puntos, me parece que ha hecho, y resulta que es que el Atleti ha quedado a 7, 8 puntos o a 9 puntos, pero es que llega el Mundial y se cae en las primeras de cambio. Es que en la Copa del Rey lo ha eliminado el Barça. Y entonces dices, yo creo que el proyecto, el Cholo Simeone, está ya como muy finiquitado. Fran, tú no sé cómo lo ves. Yo creo que no todavía. Yo creo que es cuestión de darle armas para competir. O sea, Pero yo bueno, creo que armas que es, el año pasado el pues Atleti armas es no jugar con mira, Lenglet, armas es no no, tener que tirar espera, de Coque en el centro del ya. campo porque no tienes a otro que mueva el balón, armas es tener banda izquierda porque no tienes banda izquierda, estás jugando con Gallagher y con el pobre Javi Galán que hace lo que puede. Es que son muchas carencias. Bueno, pero Gallagher, yo lo pregunto. Yo, cuando se fichó a Gallagher, a mí me vendisteis y tú, entre otros, que Gallagher era un buen fichaje, era un jugador que en la Premier, bueno, no había tenido problemas, me parece, la última temporada con su equipo, pero que era un jugador con nivel, ¿no? Para el Atlético de Madrid. Es que resulta que el año pasado fichan a Julián Álvarez por 80 millones, es que fichan a Sorlo, no sé, ahora resulta que lo que nos venden es que Sorlo es un desecho de tienda. Yo no tuve esa sensación el año pasado en el Villarreal. Y por un desecho de tienda no pagas 40 millones, Oye, que me parece que que han pagaba marcado el 21 goles, Atlético. que Claro. no han A marcado, mí Entonces no me en dices, el parece un desecho Mundial, de tienda, pero no me parece un delantero top. Me parece algo pues muy parecido a lo que tenías con Morata en su día. Pues dentro del segundo escalón de delanteros, pues probablemente sea lo mejor, pero no es lo mismo que tener a Gyökeres, no es lo mismo que tener a un tipo. ya Y yo mucho, creo que esos son los jugadores a los que no puede acceder el Atleti. pero, a ver, yo creo que yo estoy un poco más con Siro, ¿eh? Yo creo que con todo el respeto que merece el Cholo, porque esto es un poco como lo que hablábamos de Ancelotti, ¿no? Hablar mal del Cholo cuesta porque, joder, ha hecho un trabajo impresionante, o sea, que no al alcance de muy poca gente. Pero yo sí creo que el proyecto del Cholo en el Atlético de Madrid está estancado y que ya no da más de sí, que achacarlo siempre a que ahora es que la plantilla no da más de sí, nunca da más de sí. Bueno, el caso es que lleva 4 años sin ganar nada. Que no se le tiene que exigir al Atleti ganar, vale, muy bien, esos serán los que lo piensan. Yo creo que el Atleti sí está en condiciones de ganar cosas, pero ya son 4 años, ¿eh? De la Liga fue en el 21 y desde entonces nada. Me parece que el Atleti ha habido un momento este año que ganó 16 o 17 partidos seguidos, que nadie hablaba de carencia de la plantilla, o sea, lo que no. Es que hay un tema ahora complejo que ya lo vi yo con Fernando Torres y el Atlético de Madrid, que era como los que estaban a favor de Torres y los que no estaban a favor de Torres, como que eran unos atléticos de segunda fila, ¿no? Y ahora está pasando algo parecido, que es los que van con el Cholo son los del Atleti de verdad y los otros son medio vikingos. Bueno, vamos a ver, yo creo que el Cholo merece el nombre del estadio si hace falta, pero yo creo de verdad que su proyecto pues no avanza y le traen jugadores y no, es que entonces cuando traen a Julián Álvarez es que falta el 5, ahora cuando traen al 5 es que falta el 2, cuando traen el 2 es que falta el 8, ahora es que falta central. No, es que claro, Bueno, es que falta mucha gente, Juan es que Carlos, vamos a para ver, si le competir con los fichan a grandes. Julián Álvarez, a Haaland, le fichan a Rodri, oye, si hace falta, le traen a Mbappé y a Lamine Yamal. Y, hombre, claro, chico, vamos No, a pero ver, no hay que hacer un que se all-star gastan tampoco, 3.000 millones de euros. Yo no, creo que hombre, el pero Atleti tiene plantilla para hacer más cosas de las que está haciendo. Y es un tema de entrenador que los jugadores que van llegando no son mejores que cuando les ficharon. No mejoran. Y yo creo que yo creo que sí es del entrenador, ¿eh? yo creo que no es cuestión de hacer un all-star, es cuestión de que haya un año en el que nosotros veamos el 11 del Atlético y digamos, 5 tíos de aquí podrían jugar en el Barça. Entonces, ese año, a lo mejor sí que hay que valorar al Cholo como alguien, oye, ahora no tienes excusa, te hemos puesto armas como para mirar cara a cara a los dos de arriba. Si te descuelgas a 12 puntos, amigo, el problema es tuyo. Pero el tema es que eso no se ha producido nunca. Yo tengo ganas de ver, o sea, ojalá algún día pongan en esa tesitura de exigencia al Cholo.
de decir, oye, Diego, ahora no tienes excusa, ¿eh? Tienes un portero top, un delantero top, un 5 top, o sea, tienes a 5 o 6 tíos que podrían ser titulares en el Madrid. Ahora compite. Pero es que eso nunca se produce. Bueno, es que 5 o 6 no te los van a fichar, pero oye, cuando ficharon a Bueno, pues Griezmann, entonces no, pero siempre no, jugaremos con las cartas marcadas en este debate. yo pregunto, ¿Griezmann era un top cuando lo fichan? O sea, lo que no le van a fichar es 3 o 4 juntos. Bueno, O sea, es que en el Madrid Griezmann era un top tampoco. de la liga. Griezmann Es era que, lo que puede ser oye, Baena ahora cuando le pero, ficharon. claro, por eso digo, le fichan a Bueno, Griezmann y pues Julián eso, pues Álvarez es un top. tiene que traer a 5 o 6 tipos así al Pero Atlético. digo, Y al Cuti Romero, o sea, y gente que tú digas, oye, esto ya no es ir a jugar contra el Barça con Lenglet, que era el sexto central del Barça. Esto ya es jugar con gente que de verdad puede ser competitiva. Y ahí es donde yo creo que vendrá el pulso verdadero al Cholo. Ya, pero a ver, oye, que al Madrid no fichan cada año jugadores top. O sea, o top, o jugadores. Bueno, de hecho, el año pasado, el Madrid, ¿quién fichó en el verano pasado? A Que se Mbappé, fueron Kroos, a Nacho y Mbappé. Joselu. A Mbappé. Fichan a Mbappé. Pero o sea, bueno, pero es el un Atleti fichaje que ficha a estaba Julián madurado Álvarez. desde hacía 7 años, que llegaba porque se acababa su contrato en el PSG después de la última renovación, y era ya una cosa cantada, pero el Madrid no buscó más refuerzos de ningún tipo. Lo ha pagado, claro que lo ha pagado, pero el Atleti sí que se reforzó, el Atleti sí que buscó jugadores. River, me parece que se te ha desconectado un poco el. Sí, porque me han llamado, es que me llamaban por teléfono. Vale, perfecto. Al Yo final, lo que Julián digo, está muy bien, pero ¿por qué un día no valoramos al Cholo cuando tenga 5 Julianes? joder, es que 5 Julianes. Claro, ¿ves? Es que lo digo yo reís. Lo digo yo reís porque lo veis algo utópico. Pues claro, es que ahí voy. Es que eso es utópico. Entonces no le pidamos peras al olmo. Si nosotros mismos nos estamos riendo de la posibilidad de que el Atlético pueda tener 5 Julianes, pues entonces, ¿qué le estamos pidiendo al Atlético? Claro, pero es que 5 competir Julianes contra el City, competir contra el PSG, competir contra. Sin tener esas armas. Claro, es que entonces. 5 Julianes, pero es que 5 Julianes tampoco se los fichan al Madrid de Xavi Alonso. Ni 5 Julianes ya los tiene el Real Madrid. Es que ya los tiene el Real Madrid, 5 Julianes. El Atlético también, ¿no? Griezmann 6 es un Julián. Hombre, no, pero el Atlético va a tener 5 Julianes, Ciro. Tendrá que 2 como mucho, que son Oblak y Julián. Te puedo comprar 2. Yo creo que Griezmann no. Yo creo que Griezmann ya para nada. Bueno, pero lo ha tenido. Yo creo que hablar de Griezmann es como hablar de Modric a día de hoy. Sí. Jugadores que han sido muy buenos, pero que ya no son diferenciales. Bueno, pues ya está. Pues bien. Pero es igual, oye, en el Madrid entonces también podemos utilizar lo mismo con Rodrigo. Dices, ¿es un top? Pues en estos momentos no. Y Rodrigo sería capitán general de los tercios en el Atlético de Madrid. Pero vamos. Ya, pero no es un top en estos momentos. Por el rendimiento, por el rendimiento que ha dado, no es un top. Yo creo que sí lo es. Yo creo que sí lo es. Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees que ha rendido? Titular en la selección de Brasil, titular en el Madrid. Otra cosa es que tenga valles de rendimiento, pero es un jugador top. Vale. Yo te digo. O sea, Mbappé también empezó muy mal la temporada, pero nadie se le escapaba que era un jugador top. O sea, yo no hablo de momentos de forma, hablo de la calidad de un jugador. Claro, yo lo que es claro, pero en este tema resulta que el Atleti para hacer un papel normal y importante, necesita fichar a 5 Julianes Álvarez. Si a lo mejor yo eso no lo estoy pidiendo. O sea, eso lo pediría si le exigiera al Atlético de Madrid ser campeón de Liga, independientemente de cómo estuvieran el Madrid o el Barça. Pero sí es que el problema de los 4 o 5 últimos años es que el Atleti no ha estado al nivel de las inversiones que ha hecho el Atlético de Madrid. O sea, el Atleti no es normal que en el primer tercio de la temporada estuviera a 8, 9 o 10 puntos del primer clasificado, que era el Barça. O sea, el Atleti no es normal que se quede a 7, 8 puntos de uno de los peores Madrids en Liga de los últimos años. O sea, no es normal. Pero el Atleti acaba como campeón de invierno, Ciro, no te olvides, el Atleti acaba como campeón de invierno. Sí, pero en el mes de octubre entonces no se decía que la plantilla era un horror. Yo seguía pensando que la plantilla estaba muy desequilibrada. Pero es que algo no funciona cuando si el equipo va bien, qué bueno es el Cholo, y si el equipo va mal, la plantilla no da más de sí.
No, porque tú tenías en ese momento una cuestión plantilla, un poco de todos, ¿no? O sea, se te han caído un par de cosas y has visto que lo que hay detrás no es fiable. Pues dejó de rendir Griezmann y te quedaste sin alguien que era muy diferencial y que no tenía. Tuviste que empezar a meter al Lenglet porque resulta que el pobre Lenormand se dio un golpe y empezaste a ver que, bueno, pues que bajaba el nivel y así ha pasado en muchos puestos. Y yo creo que luego también mentalmente el equipo, cuando encalla contra Madrid y Barça, que al final encalla contra Madrid y Barça, o sea, no pierde la liga contra, o sea, pierde un poco contra quien tiene que perder, ¿no? Lo que hablábamos antes del PSG y el Mundial. Yo creo que ahí mentalmente el equipo se cae. A lo mejor le podemos achacar eso al Cholo, pues puede ser. Que el manejo de todo aquello tuviera que ser mejor, ¿no? Yo creo que el propio Cholo también, con el tema de Julián, el penalti, perdió un poco el foco, empezó a regurgitar demasiado aquello, las ruedas de prensa, tal, y a lo mejor el equipo perdió un poco el foco con todo eso. Yo creo que eso se le puede reprochar al Cholo. Pero al fin y al cabo, el que te echa de los torneos es en Liga el Barça, en Copa el Barça y en Champions el Madrid. O sea, es que es ese techo de cristal contra el que el Atlético de Madrid está condenado a chocar. Y lo normal es que cuando se choque con ese techo de cristal, pues caput. Vale. Ya, pero bueno, en el Mundial no estaba ni el Barça, ni el Barça no está. Pero en el Mundial no ha jugado contra el Madrid, ha jugado contra otros y tampoco lo ha pasado. Estuvo con el PSG y se demostró otra vez que la diferencia es sideral, que con ese primer nivel la diferencia es muy grande. Bueno, vamos a hablar del Madrid. Vamos a hablar del Madrid porque en el Atleti están Rivero, están contentos con el Cholo, hay que renovarlo hasta el 2030. Y yo creo que hay que ficharle jugadores. Hay que ficharle piernas frescas. Hay que ficharle, como ha dicho Frank, que yo creo que es el titular de la tertulia. El Atleti necesita 5 Julianes. Claro. 5 Julianes. No va a haber, ojalá algún día. No va a haber ni un aficionado del Atleti que te diga que no. Digo, hombre, claro, fenomenal. Un Julián de central, un Julián de centrocampista. Llevan 2. Otro de lateral, 3. Y ese día el Atlético de Madrid no tendrá excusas para competir. Vale, pues ya está. Venga, para adelante. Bueno, ¿qué os ha parecido el Madrid, el nuevo Madrid de Xabi Alonso? ¿Qué sensaciones? ¿Estás preocupadillo, Siro, para esta noche? Nada. Hombre, no estoy nada preocupado. Mucho tiempo para que se pueda trabajar un equipo, pues no ha tenido. Yo recuerdo que el primer partido importante de Flick, que fue el Gamper el año pasado, lo palmó 3-0 con el Mónaco. Sí. Y luego ha sido otra cosa totalmente distinta. Yo creo que a Xavi es difícil analizarle negativamente si las cosas no le van bien en este torneo con 14 entrenamientos. Yo creo que eso no puede ser, ¿no? A mí me parece que cualquier entrenador, pero cualquiera, y Luis Enrique el primer año en el PSG, pues hombre, llegó a semifinales de Champions. Pero y este mismo año, Juan Carlos, este mismo año, la primera vuelta al PSG no pintaba. La primera vuelta, el PSG es con el City. El City yo creo que no llegó a estar, no lo recuerdo. El Madrid no. El Madrid estuvo en el último puesto antes de caer. Del siguiente ya era fuera de Champions. Y el City creo que no llegó, yo creo que no llegó a estar entre esos últimos 8, pero el PSG sí. O sea, el PSG se clasificó en las últimas tres jornadas y no era un buen arranque y tal, lo han ganado todo. O sea, han ganado Liga, Copa, Supercopa y la Champions. El quinto puede ser el Mundial. Bueno, yo creo que el trabajo de Xabi Alonso no se puede analizar todavía. Yo en el primer Madrid que vi, que el día del Al-Hilal, pues vi más o menos los mismos vicios que han arrastrado durante toda la temporada. Sí. Hubo una mejoría contra el Pachuca, pero bueno, yo estoy convencido que el bloque en sí, que como bloque el equipo va a ir a mejor. Luego ya, pues cuando tienes tanto talento, también depende del rendimiento individual de tus futbolistas, pero yo creo que como bloque va a defender mejor, va a intentar atacar mejor, se va a organizar mejor, luego ya que tenga más o menos inspiración, pero yo creo que este equipo de Xabi Alonso va a ir a más. Ya le vemos hacer cambios cuando parece que el equipo lo necesita, cosa que para Ancelotti era imposible. Le vemos tirar de la gente joven, cosa que Ancelotti tampoco hacía, que bueno, con todo lo bueno que ha hecho Ancelotti en el Madrid, pero esas cosas que yo creo que el Madrid necesitaba y que Xabi Alonso va a incorporar. Vamos, no le ha dolido el alma en meter a Gonzalo de titular, ha puesto a Víctor Muñoz por delante de Rodrigo, es decir, que ha sustituido a Bellingham, ha quitado a Vinicius, bueno, está metiendo a Güler en el medio. Yo creo que está haciendo otras cosas. ¿Que le va a dar tiempo en este Mundial? Pues no, es difícil. Es difícil porque es que
estás jugando a 38 grados y con un partido cada 4 días. Entonces eso no es tan, y viajando no es tan sencillo. Sí, yo creo que hay que darle con lo que es en política le llamamos los 100 días, ¿no? O sea, evidentemente el Madrid, y más en una competición oficial como esta, pues está obligado a luchar por alcanzar el título, pero evidentemente yo creo que para valorar si este equipo va a ser mejor o peor que el que hemos visto esta última temporada, pues hay que darle un poco más de tiempo, ¿no? Para trabajar. Yo creo que lo que se han visto es detalles. O sea, detalles. Yo creo, pues lo decía el otro día Manolo y Paco en COPE, ¿no? Es un entrenador intervencionista, o sea, que es un poco lo que le pides también a un entrenador del Madrid o del Barça o del Atleti, es que sean intervencionistas y que tomen soluciones, porque si la solución es meto ahí los 11 mejores y ahí si juegan bien, perfecto, y si juegan mal, pues también, pues yo creo que en equipos como estos tiene que notarse la mano del entrenador y tomar decisiones, ¿no? Y creo que eso sí que se está viendo, ¿no? Eso es el primer apunte a lo mejor de Xabi Alonso, que tampoco es ninguna sorpresa. No sé si también es algo que es esperado porque lo hemos visto que en el Bayer Leverkusen era así. Quizás menos intervencionista al nivel de cambios, porque, claro, lo hablábamos el otro día. No es lo mismo tener la plantilla que tienes en el Real Madrid, que el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, pues son tan buenos como a lo mejor como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 11, que en el Bayer Leverkusen, que claro, del 18 al 2 había un poquito de diferencia, ¿no? Entonces tienes menos margen de maniobrar, ¿no? No sé si qué sensación, si tenéis esa misma sensación. Sí, sí. Fíjate que sigo pensando que para empezar tiene mucho mérito lo de que Xabi Alonso desembarcara antes del Mundial, porque yo creo que tiene mucho que perder. Es verdad que también tiene mucho que ganar, pero si tú por lo que sea, pues tienes hoy una mala noche y caes en primera ronda y a la gente ya le queda el sabor de boca de que te pegaron un baño el primer día contra el Hilal, de que hoy te echa el Salzburgo. Ostras, es una manera complicada de empezar y yo creo que Xavi ha sido muy valiente diciendo, oye, aunque tenga poco tiempo para trabajar el equipo, pero yo quiero jugar el Mundial, yo quiero ir rodando con estos jugadores, quiero ir enseñando cosas, que yo creo que está empezando a enseñar cosas. Y yo creo que hay motivos para que el madridista sea optimista. A mí me gusta Xabi Alonso, me gusta lo atento que le veo al partido, lo que creo que valora la amplitud de la plantilla, todos, el tema de Gonzalo, por ejemplo, a mí me parece una sorpresa muy agradable. Y creo que está jugando muy bien, además, me está gustando mucho, ya no solo como delantero, sino como parte de un grupo, porque yo me imaginaba, y podía ser lo lógico, que Gonzalo, oye, pues tenga su oportunidad, yo juego como delantero, pues voy a intentar jugarme todas las que me lleguen para meter los mayores goles posibles y que se fijen en mí. Y creo que lo que está intentando es hacer buenos a sus compañeros, ser uno más en ese ataque, no es egoísta. O sea, las apuestas de Xavi me están convenciendo. Y yo creo que el Madrid tiene motivos para ser optimista. Y es un perfil de jugador que yo creo que el Madrid echó en falta Sí. la temporada pasada. Yo creo que es verdad que al final el fútbol, como la vida, se trata de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de aprovechar tus oportunidades. ¿Quién le iba a decir a Gonzalo que Mbappé iba a coger una gastroenteritis, que le va a tener 20 días sin poder jugar y que el entrenador va a tirar de ti? Tipo, ya han dado una, que Mbappé se ha puesto enfermo, dos, que el entrenador ha apostado por ti. Bueno, con lo que probablemente ni contabas, porque hay muchos más chavales ahí en la convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo está aprovechando muy bien y que es un perfil de futbolista que el Madrid no tiene en su plantilla. Yo, sinceramente, si yo fuera Xabi Alonso, no sé qué planes, no sabemos los planes de Xavi con la plantilla, pero yo creo que debería quedarse con él. No va a ser titular, pues con Mbappé, con Vinicius, no sé qué, no sé cuántos, no va a ser titular, pero creo que en 60 partidos de temporada va a tener muchos minutos y va a tener muchas posibilidades de aparecer, incluso a veces de ser titular, de ser el 9 del equipo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es un jugador que le aporta al Madrid algo que no tiene. Bueno, está hablando muchas veces de que tienen que fichar un 9, pues a lo mejor
como no va a ser titular, es un chaval así, que viene de la cantera y que está funcionando bastante bien. Yo veo cosas, ¿no? Yo veo cosas que de participación del entrenador, que lo que os he dicho antes, yo creo que él va a hacer un bloque más sólido, defendemos juntos, atacamos juntos, o sea, lo que va a querer él, ¿no? Lo que querría cualquier entrenador en cualquier equipo, y de ser todos más solidarios, que es algo que lo que el Madrid el año pasado no fue capaz de hacer, es decir, eran Mbappé, Vinicius, Rodrigo detrás Bellingham, y luego había un hueco inmenso por donde jugaban todos los rivales, y a los defensas, a los que había de defensa les llegaban por tierra, mar y aire. Yo creo que en ese sentido con Xabi Alonso esto va a mejorar. Luego ya, lo que os he dicho, luego bueno, pues que son muchas cosas, ¿no? Que Mbappé siga metiendo goles, que Vinicius mejore su rendimiento porque ha pegado un bajón considerable, que Bellingham se opere el hombro y vuelva a ser o siga siendo el Bellingham que su equipo necesita. Bueno, son cosas, pero yo veo un trabajo de Xabi Alonso y creo sinceramente que está siendo positivo, ¿no? Pase lo que pase en los partidos, porque bueno, al final esto es, juegan dos, gana uno. No, yo creo que además Xavi ya empezó a marcar territorio desde el primer partido. O sea, yo creo que todos somos conscientes de que si hubiera otro entrenador y Mbappé pues sufre la gastroenteritis que sufre, desde luego la apuesta no hubiera sido Rodrigo. Digo, no hubiera sido Gonzalo. O sea, la apuesta hubiera sido pues Rodrigo a lo mejor más centrado, o Vinicius un poquito más centrado y O Rodrigo Bellingham. cayendo en banda, y Arda Güler metiéndolo por derecha. O sea, yo creo que esas soluciones o esos problemas con Mbappé ya hubo el año pasado. Ya hubo partidos en los que Mbappé no podía estar por lesiones, por cualquier otra situación o por sanción. Y resulta que Gonzalo no apareció. O sea, apareció el día que el de la Copa, que mete el gol Bueno, que que le eliminó dio al al Madrid la Leganés. Y clasificación claro, porque iba empatado con el Leganés. Sí. claro, por eso digo. Que, Entonces, yo creo que ahí ya empezó a marcar territorio. Y después estaremos de acuerdo que en el segundo partido ya no es que marque territorio, es que dice, esto es mío. O sea, cuando expulsan en el minuto 6 a Asensio, ya no hablo de Ancelotti, cualquier otro entrenador, la mayoría de los entrenadores la mayoría de los que estábamos viendo el partido, pensamos, bueno, ahora se carga a Gonzalo y y pone mete a a un Rudiger. central, pone a Rudiger, y se carga a Gonzalo y ya está, tú a defender ahí y a ver si coges una contra y tienes suerte y sorprendes al Pachuca. Y él lo que hace es decirle, yo creo que el mensaje que le manda además al Pachuca es decir, no, mira, o sea, igual hemos salido para ganaros y vamos a seguir jugando para ganaros. O sea, no nos va a acongojar el hecho de jugar contra 10 contra 2. Somos mejores y somos mejores con 10, con 11 y con 14. Y yo creo que esos son dos mensajes muy claros de lo que podemos esperar del Madrid de Xabi Alonso y de las decisiones de Xabi Alonso. Frank. A mí hay una cosa que no me cuadra mucho todavía. Lo que pasa es que le pongo pinzas porque estamos a las alturas que estamos de verano, pero como que se ha diluido un poco, se ha olvidado el debate este del generador de juego, ¿no? Ya lo de Angelo Stiller suena menos. Lo de Zubimendi fue un visto y no visto porque enseguida se confirmó que lo tiene hecho con el Arsenal. Y yo sigo pensando que el Real Madrid necesita ese perfil de jugador, ¿eh? Yo eso ya Sí, lo de hecho está hablábamos. metiendo a Güler ahí, lo hizo en el segundo partido. Yo creo que el Madrid va a esperar a cómo van las cosas en este Mundial, si puede jugar más de 3 partidos, pues mejor, de cómo le van las cosas en este Mundial para estudiar lo que necesita en el medio, porque yo creo que la idea inicial del club era no fichar a nadie en el mediocampo, es decir, que retrasara la posición de Bellingham y que bueno, ahora estamos viendo que está modificando la de Güler y que trabajara con los que tiene, pero depende de si al Madrid le va a dar tiempo en este Campeonato del Mundo para que desde el mismo club perciban que a lo mejor pues sí que les hace falta, ¿no? Ese Modric, ese Kroos o esa mezcla de los dos para darle pegamento al mediocampo, porque hubo un momento que parecía que Ceballos, hasta que se lesionó en la semifinal de Copa en Anoeta,
podía ser ese jugador que le diera un poco de pegamento, pero luego la reaparición Ceballos no se ha caído. Ceballos no ha sido nada resolutivo con el Madrid. Vamos a ver qué es lo que puede dar de sí ahora con Xabi Alonso, pero probablemente yo creo que van a esperar lo que pase en este Mundial y veremos. Yo creo que la opción de Stiller creo que estaba descartada, por la información que yo tengo, que no les gustaba. Entonces, no sé, vamos a ver por dónde tiran. Yo el otro día vi, por ejemplo, en el partido contra Al Hilal a Rubén Neves y yo pensaba, es que Rubén Neves hoy al Madrid le vendría fenomenal. Pero le vendría fenomenal, yo pregunto, ¿le vendría fenomenal al Madrid de Ancelotti o al Madrid de Alonso? Claro, O sea, es una buena me pregunta explico. esa, ¿eh? Es Claro, una buena pregunta, sí, claro, sí, sí. Te entiendo por dónde vas. Claro. O sea, porque a lo mejor, yo lo decía ayer, a lo mejor el Madrid de Ancelotti era un Madrid de presión media-baja, ¿no? Y ahí sí que necesitabas, como se necesitó y que fue con una figura clave, a Toni Kroos. ¿Por qué? Porque Toni Kroos era un jugador que bajaba, se metía incluso muchas veces, incluso estaba casi entre los centrales, recibía ahí y él era el que desde ahí manejaba la nave, ¿no? Pues pase largo de 30 metros a un lado, pase corto al círculo central, pase a la banda izquierda, pase a la banda derecha. A lo mejor el Madrid de Xabi Alonso no necesita tanto ese perfil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tiene un jugador que tiene una salida de balón que no tenía el Madrid de Ancelotti cuando no estaba Toni Kroos, ¿no? Que es Hausen. Entonces, a lo mejor necesitas un receptor en el centro del campo. O sea, cosa que Kroos era un receptor de casi muy cerquita de tu propia área. Entonces, a lo mejor no es tan necesario ese papel, sí que a lo mejor lo puede hacer Güler o lo puede hacer el propio Bellingham. Por eso te decía que querían retrasar la posición de Bellingham para ayudar Claro. en esa salida de balón. Aunque el Madrid sigue teniendo vicios. El otro día el gol del Pachuca 3-1 acabó, ¿no? Sí, 3-1, sí. El gol del Pachuca es un balón que tiene Courtois. Había metido a Xabi Alonso a Modric y a Ceballos. Courtois tiene una opción de pase, pero prefiere un balón largo. El balón largo lo recupera Pachuca y de la jugada acaba en gol, ¿no? Yo creo que el Madrid el año pasado tuvo un serio problema de salida de pelotas, cuando la cogían Rüdiger y se la pasaba a Mendy, aquello era un drama para sacar el balón. Y yo creo que con Hausen, si juega Güler, si retrasan si Bellingham ayuda ahí, entonces estamos incluso con el propio Arnold, ¿no? Entonces ya la cosa es diferente. Ya es un equipo que tiene una salida de pelota como la que le hemos visto al Madrid toda la vida. O sea que el año pasado se le echó mucho en falta, pero es muy importante, y en eso el central que han fichado me parece un jugador que para eso es fabuloso. O sea, es un central, como dicen los panenquitas, con muy buen pie. ¿Tenéis claro que con el mejor Rüdiger y el mejor Militao, si se recupera, Hausen seguirá siendo titular? Sí, yo estoy convencido, seguro. Yo creo que también. Yo creo que va a ser Hausen y otro, o Hausen y otros dos. Yo no tengo ninguna duda. Es que, por lo que te decía, Fran, es que te da esa solución. Sí. A mí también me lo parece, pero es verdad que, claro, hay que sentar a Militao o a Rüdiger. Claro, no sé si será fácil aquello. Ya, pero este año va a ser. En el caso de Rüdiger, oye, se le sentó. Acuérdate que él llega y en los 3 primeros meses no juega, ¿eh? Sí. Llega como tercer central, sí. Que llega como tercer central y juegan Militao y Álava. O sea, y fue entrando poco a poco, pero yo recuerdo que hasta el mes de noviembre o mes de diciembre no se asentó ahí. Y fue porque no sé si se lesionó Álava o algo así, pero mientras ahí los titulares eran Militao y Álava cuando llega Rüdiger. Y ahora yo creo que Rüdiger, que está saliendo de una lesión, y Militao, que es 3/4 de lo mismo, y Rüdiger tiene la edad que tiene, yo creo que tendrá que asumir y lo asumirá. Que, hombre, que el titular tiene que ser el chaval y que él pues está para ayudar. O sea, para ayudar a lo mejor incluso siendo titular, porque Militao le va a costar también tiempo Rüdiger recuperarse. Lo puede tener más asumido. Claro, yo creo que con la cantidad de partidos que hay y con los problemas que hay en todas las defensas, al final
Rüdiger va a jugar mucho. Pero yo creo que la mayor incertidumbre que tiene el Madrid ahí atrás ahora mismo es Militao, porque Militao son ya 2 lesiones seguidas Claro. de cruzado. Ya le costó recuperarse de la primera y se lesionó cuando parecía que se empezaba a recuperar un poco, ¿no? Estaba como fuera de forma, como si había perdido oficio, le faltaba colocación, perdió velocidad. Y ahora vamos a ver cómo sale Militao de la segunda lesión en 2 años seguidos, que esto es una cosa tremenda. Esto se lleva por delante a cualquier deportista, no te digo nada en el caso del fútbol. Vamos, Carolina Marín creo que lleva 3, ¿no? Es decir, pero yo creo que la gran incertidumbre es saber cómo sale Militao de esta historia, porque sí es un futbolista que el Madrid necesita en su versión buena. Si en su versión buena sería tener a Rüdiger, a Hausen, a Militao y a Asensio. Con Álava ahí ya veremos qué es lo que puede aportar Álava en este equipo, pero yo creo que el Madrid necesita al buen Militao. Yo la pareja que vería titulares, si juegan 2, es Militao y Hausen, con ese recambio de Rüdiger y de Asensio, ¿no? Hoy, hablando de centrales... A Joan Martínez, ¿eh? Yo quiero esperar a Joan Martínez. Bueno. Como todo el mundo me habla que se lesionó el verano pasado. De él, claro, y todo el mundo me habla tan bien. No, tráeme algo de beber. Tengo aquí a Gigi, es que tengo a Gigi aquí que... tiene calor. Un espontáneo. Eso, aquello, lo del Starbucks. Sí. Ojo, cuñita de bullying. Oye, ¿qué te estaba oyendo, Siro? Que te vuelves. Aquello, lo de ayer, de arriba. Sí, que te vuelves en octavos. En cuartos es que la economía está como está y además es que no lo sé. El road trip. No sé. Se va de las está manos. Bien. Hemos hecho hasta octavos y haremos octavos y a ver, bueno, cuartos. Pero a partir de cuartos ya es todo el mismo sitio, ya es todo Nueva Jersey. Ya es Nueva Jersey, sí, pero bueno, ya la gracia era hacer el road. Claro. Tal, o sea, la autocaravana, tal, no sé qué, ya después lo otro, si vas a hacer lo mismo aquí que allí, Sí, ¿no? Hacer la tertulia y todo esto, o sea, lo divertido era hacer el videoblog y todo eso. Por cierto, que sé que sois 2 enamorados de Rocky, he grabado la imagen de las escaleras de la casa y de las escaleras Qué bueno. de esto. Sí, voy a sacar en el videoblog, voy a sacar la imagen de la película en donde él sale bueno, hay muchas imágenes, pero hay una de ellas, por ejemplo, que sale para hablar con su hijo y tal, y la voy a sacar para ir mostrándole esto, que por cierto no sabía que era un barrio peligroso, sabía que eso te iba a decir, que es un barrio chungo. Me dijo Carlos, que es un amigo que vive aquí en Filadelfia, muchas gracias, dije, ¿lo has pagado? Vale, muchas gracias. Digo, más que nada para que no me vengan a reclamar. Ya, vale, gracias. Bueno, sí, no te preocupes. Sí, después, ¿vale? ¿Y qué hora tienes, Siro? ¿Qué hora es allí? Aquí son las 9, me he levantado a las 7, las 7 menos cuarto, Rivero. Esto no es vida, por eso tengo que volverme. Oye, a las 7 de la mañana es una cosa muy razonable, ¿eh? No ponen calles. Yo pensé que no había calles. Se levanta 70% de la población trabajadora a las 7 de la mañana. Bueno, ya. Pero mi padre, como digo yo, es una broma, gente. Mi padre no me ha pagado estudios durante 15 años para levantarme a las 7 de la mañana. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, sería un insulto levantarme a estas horas, sería una falta de respeto hacia mi padre. O sea, los periodistas, a no ser que tengamos trabajo un en el viaje, típico un morning no sé show, qué. No solemos trabajar esas horas. O eres Carlos Alsina o no te levantas a esas horas. Claro. O sea, o te levantas porque ganas lo que gana Alsina, claro. Yo igual, si ganara lo que gana Alsina, igual me levantaba, Pero me hubiera levantado 5 o 6 años, No te creas que iba a estar 20 años o 30 como Luis del Olmo y todo esto. Más tipo Carlos Herrera, ¿no? O como Carlos Herrera. Correcto. Tú con la pasta de Carlos Herrera, Siro, ya no estabas ahí, pero en avión privado. Bueno, vamos, estaría ya jubilado desde hace tiempo, vamos, en Río de Janeiro estaría, riéndome de Janeiro, estaría. Oye, ¿qué ibas a decir de la zona esta de Rocky, Siro, que te has quedado con la palabra en la boca? No, que es el que no lo sabía,
me parece que es el barrio de Kensington o algo así se llama, y que es el segundo barrio más Lo del peligroso de Estados fentanilo. Unidos. Es que Sí, por lo bueno, visto lo de está muy. fentanilo. Sí, sí. No, yo tengo imágenes. Claro, no te puedes bajar del coche desde el Claro. coche, porque no te puedes bajar, claro, además en donde están ellos. Pero ahí he cogido algunas imágenes de algunos y dice que a esas horas, cuando nosotros pasamos, que eran sobre las 7, 8 de la tarde, no hay mucha gente, están más durante el día. Pero aún así había gente doblada, ¿eh? O sea, había... y está justo al lado, o sea, ya lo verás, voy en el coche y entonces haces la calle, que es muy corta, en donde se grabó lo de Rocky, y giras a la izquierda y allí hay un paso que por encima pasa el metro y están todos allí, están allí la pobre gente. La verdad es que hostia, ¿sabes esa que se te queda mal cuerpo Sí, sí, de sí. ver primero ver las imágenes que ves de la gente ahí como muy, hostia, bueno, le llaman zombies, ¿no? Le llaman zombies, es que son como zombies, o sea, es terrible, terrible, terrible. Yo Pero estuve hace bueno, 2 veranos en Los Ángeles y la primera noche, yo muy inocentemente, llegamos al sí, hotel, hicimos el check-in y me dio por decirle a mi chica, oye, voy un segundo que he visto ahí un 7-Eleven aquí cerca de estos voy a comprar. a comprar por lo típico, una botella de agua, un poco de fruta. Sí, Claro, era ya de noche. El camino de ida y vuelta al 7-Eleven fue como un bueno, capítulo de The Last of Us. The Walking Dead, O sea, ¿no? sí, no, o sea, increíble. Yo volví pálido. Mi chica cuando me vio con el agua y con tal, me dijo, ¿dónde has ido? Que vienes como si huyeras de la policía. Y yo, no te lo puedo contar. O sea, pero una sensación lo que tú dices de zombies persiguiéndote. Sí, no, y nosotros íbamos en el coche y yo reconozco que ibas cojonado, ibas dentro del coche, o sea, Sí, sí. no, pero claro, te parabas en un semáforo y tal y te miraban con unas jetas que decías, Sí, sí. hostia puta, Y gente que se imprevisible, además. ponga. Uno grita, el otro le pega una Sí, patada a una sí. cabina. O sea, gente que notas que no está en sus cabales tampoco. No, Porque se es mezcla aquello de que tienen problemas mentales, con que son adictos. Entonces, claro, es un cóctel aquello no, terrible, terrible. me explicaba una anécdota este amigo mío, que él es odontólogo, ahora trabaja de odontólogo, pero al principio cuando llegó de Cuba, trabajó en Cabify, no sé si me dijo Uber o Cabify, ¿no? Y entonces, bueno, pues le coge a una señora y entonces le da la dirección del barrio de Kensington, a donde lo llevan y tal, 2 de la mañana. Entonces llegan allí llegan al lugar, a la casa de la señora, se baja y entonces empieza a salir de la calle y por detrás suena la sirena de un coche de policía. Y entonces se le pone al lado, no le hacen bajar, no bajan, no le hacen parar, se le pone al lado del coche de la policía dice, ¿qué hace aquí? Claro. Que dice, no, he venido a traer a esta señora. Dice, pues no lo vuelvo a hacer. Dice, Claro. salga inmediatamente de aquí porque nosotros no podemos responsabilizarnos de su seguridad. O sea, imagínate cómo era cómo es el tema del barrio. O Sí, sí. sea que, bueno, la leche. Bueno, volviendo al furbo. Oye, hablando Volviendo de a... centrales, antes de que se me olvide, Siro, Sí. esta noche el Real Madrid juega contra un central de estos que a Florentino le molan, ¿eh? Ya te digo yo que le va a entrar por el ojo, ¿eh? A Florentino que le gusta este perfil un poco con AT, Salivá, Joan Gadú, apuntaoslo. Joan, Joan Gadú, origen catalán, origen uno, catalán, Joan. 1,90, no, 1,95, O francés, Johan. Ah, francés, vale. se escribe Joanne, pero es francés, Joanne. se lo virló a la cantera del PSG, el Salzburgo, 1,95, 18 años, clásico central que está destinado a jugar en un equipo top. Y es el ¿Qué ha típico nacido? perfil que a Florentino le mola. Ya te lo digo yo. Como haga hoy un partido medio decente, Florentino se lo apunta. Y anda que el Salzburgo tiene problemas para vender. Fíjate. Sí, es O verdad, ninguno, es vamos. verdad. Es verdad, vamos. Recauda que da gusto. Lo que Y pasa con es la que ahora, como ha dirección de llegado, con la dirección de Klopp,
Claro, por eso no sé si estará tan asequible. ¿Pensáis, para seguir hablando del Madrid, y ahora seguiremos también con la rueda de prensa de Xabi Alonso? ¿Creéis que Rodrigo tiene las horas contadas en el Madrid después del primer partido, después de que en el Huele segundo no raro. haya jugado? Huele Que raro. hoy vamos a ver, ¿no? Hoy quizás sea la prueba del algodón, ¿no? Si no juega, desde luego, yo creo que sí que ya podemos hablar de que hay Es que no caso es Rodrigo. tanto, sabes que no es tanto no jugar a titular, que bueno, yo creo que en un Claro, club como en cualquier equipo salvo que estés en el top 5, pues en un equipo con grandes jugadores, pues ser titular es complicado y puedes perfectamente no serlo. Yo creo que Rodrigo ha sido mucho más titular de lo que se ha merecido durante esta temporada, pero no tanto no ser titular, sino que hay 5 cambios y no entras en ninguno, ese es el pero en tema. ninguno. Sí, Es decir, sí. Claro, es que Lo de han Víctor quitado a por delante de Gonzalo él. y han sacado a Víctor Muñoz. Es decir, Sí. han acabado sacando a Víctor Muñoz, quiero decir, no fue un cambio de Víctor Muñoz por Gonzalo, pero han acabado sacando a otro chaval de la cantera y tú no has aparecido por ningún lado, a lo mejor porque entendía que Rodrigo no estaba o no podía hacerle jugar solo 5 minutos. Es muy importante lo que va a pasar hoy. También yo creo que Rodrigo no está pasando un buen momento. A mí me parece un jugador maravilloso, ¿eh? Es decir, yo creo que es un futbolista. Yo creo que el Madrid debería, salvo que tenga una opción de venta buenísima, que aparezca el City con 100 millones de euros, yo creo que el Madrid, que lo que quiere es potencial deportivo, pues Rodrigo debería formar parte de su plantilla, pero es verdad que no está, ni ha estado en la temporada, su final de temporada ha sido lamentable y no está. El otro día cuando jugó contra el Al-Hilal, pues fue más de ese Rodrigo depresivo, que no resuelve nada, que ni está en la presión, ni en la recuperación de pelota, ni cuando tiene el balón es diferencial. Entonces claro, es que se queda un Rodrigo muy discretito, pero yo creo que es un jugador con muy buenas condiciones y sobre todo para jugar entre líneas. Creo que Xabi Alonso quiere hacer otras cosas distintas, no tanto para jugar en banda, pero para jugar entre líneas me parece un jugador muy bueno. No, puede que no esté pasando su mejor momento, pero yo si fuera al Madrid deportivamente me quedo con él. Ahora, si tienes como todo, si tienes un ofertón y sobre todo él se quiere ir, yo no tengo claro que él se quiera ir, ¿eh? yo tampoco lo tengo claro. Bueno, no lo sé. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que deportivamente es un jugador que tiene un potencial impresionante. Lo que pasa que en esto, en el fútbol de superélite, y cuando llegas a equipos como el Madrid, el Barça, el Atleti o el Chelsea, necesitas también algo más. O sea, entonces, No, claro, con esta si por actitud que él mucho, tiene, no puede claro, jugar en el Madrid. O claro, sea, eso es claro, una evidencia. O sea, eso es una claro, cosa que él tiene que claro, asumir, que así en el Madrid no va a jugar. claro. A eso me refiero yo, de que claro, ¿qué Rodrigo? Si él no asume el papel que puede tener en el Madrid, claro, si va a bajar los brazos cuando el día que el entrenador decida que no sale de titular, o el día que el entrenador considera que tiene que cambiarlo en el descanso porque no está rindiendo como tiene que rendir, o porque ve que necesita más otro perfil de futbolista, y él no asume ese papel, que es lo que a mí me da la sensación que le está pasando, que no asume el papel que le quieren otorgar los entrenadores en el Madrid. Pues entonces es que yo creo que hay que venderlo. O sea, es que a mí no me vale un jugador que solo juegue bien si tiene la titularidad asegurada. O sea, no es que en el Madrid no puedes tener la titularidad asegurada. O en el Madrid solo puede tener la titularidad asegurada tres. O sea, el portero, Courtois, Mbappé y poco más, ¿eh? Y poco más. Y de momento Vinicius, y Bellingham, pero es que Rodrigo no entra en ese perfil. No entra en ese perfil. Entonces, claro, yo creo que es un jugador que este año, para ser titular, lo va a tener complicado con la llegada de Mastantuono, con Arda Güler, que también puede jugar por derecha, como jugaba, por ejemplo, en Turquía, sobre todo. O sea, yo creo que ese Rodrigo es que a mí no le veo, no me encaja porque no va a ser titular y creo que no va a afrontar esa situación. A mí hay algo que me hace dudar de que pueda seguir y es que justo el puesto de Rodrigo está muy demandado ahora mismo en el fútbol continental top. O sea,
El Bayern busca un jugador de ataque por la izquierda, que es donde le gusta además jugar a Rodrigo. Claro. El Arsenal también busca a alguien ahí. Nico Williams, teóricamente, que era otro que sonaba para esos equipos, ya no va a estar en el mercado porque teóricamente se va a ir al Barcelona. Con lo cual, a mí no me extrañaría que un Bayern, por ejemplo, tocara la puerta de Rodrigo. Y yo creo que si a Rodrigo le dices mañana, oye, vas a ser titular en el Bayern, Rodrigo se lo piensa, ¿eh? Bueno, después otro tema es, además de que él se quiera marchar, y que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que si viene el Arsenal o si viene el Bayern o si viene uno de los grandes de Europa, pues estará porque, entre otras cosas, le van a pagar lo mismo o más que cobra en el Real Madrid. Otra cosa es de que el Madrid acepte cualquier oferta. Yo creo que después de que el año pasado pues, le llegó esa oferta, o parecía que se había llegado esa oferta, o el Manchester City estaba dispuesto a pagar más de 100 millones de euros, claro, ahora no lo vas a vender por 60 millones. O sea, no creo que el Madrid esté dispuesto a vender por ese precio. Yo creo que como mínimo la oferta tendría que estar por encima de los 80 o 90 millones de euros. Claro, hay equipos que lo puedan pagar o que estén dispuestos a pagarlo, Yo viendo el creo que este rendimiento verano que ha sí. dado. Otros años Sí, igual no, pero este verano creo que se junta con que sí. ya. Bueno, pues vamos a esperar, vamos a esperar. Oye, otro tema. Eh, eh, dice ayer Laporta, Rivero, dice, tenemos sentimientos diferentes. Joan Laporta, presidente del Barcelona, fue protagonista del último capítulo del video podcast La Llotja del 125, del 125. Sometido a las preguntas de los socios más pequeños, la más comprometida fue la que cuestionaba sobre por qué el Real Madrid es el gran rival del Barça. Dice, ellos tienen un sentimiento cercano del poder y nosotros tenemos un sentimiento de la libertad. Cada uno defiende lo suyo. Nos retroalimentamos con la rivalidad desde el respeto institucional. Nosotros lo basamos en el fútbol formativo y creamos talento. No sabía yo que Nico Williams, Joan García, Young, De Jong, Bueno, el propio Lewandowski, Pedri, Pedri, Lewandowski, Rafinha, sí. vienen del fútbol Frenkie de formativo. Jong. Sí. No, bueno, de hecho Dice, el Barça ha tenido con Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo el brasileño, ha tenido casi siempre uno del segundo mejor jugador del mundo, pero vamos, casi por formación también, sí, claro. Claro. No, si Dice por intentar vender historias puedes vender la que quieras, sí. Yo me hace mucha gracia que hable de lo del poder y la libertad. Sí, claro, tenemos democracia en España gracias a los dirigentes del Barça. Bueno, es que yo creo que todo esto es de risa, ¿sabes? Es que esto no te lo puedes tomar ni en serio. Esto es un discurso que hace Laporta, porque todavía estamos esperando que repita el clásico del año pasado, que bueno, que está muy bien, que para él queda muy bien, él queda fenomenal, la gente que le escucha y que le sigue pues le aplaude, pues estupendo, pero vamos, de ahí a la realidad no hay nada, cero. O sea, es que Bueno, no hay pero ni por asomo, pero vende su política, claro, su la discurso, ¿no? típica propaganda de consumo interno. Propaganda, efectivamente. Pero yo lo decía al principio, antes de que entrarais vosotros, yo creo que eso no es bueno para la imagen, para el Barça, ¿no? Y para la imagen que traslada a la gente, ¿no? O sea, porque Pero ¿a qué gente, traslada Siro? Es como que una... yo creo que aquí confundimos También muchas dijo, veces. Es sí, que también Laporta dijo no ayer, habla para aficionado. Madrid. Laporta Claro, habla para no, sus socios. también Yo creo dijo que ellos ayer están que el Athletic de encantados con ese Bilbao, discurso. que el Athletic de Bilbao se meta en sus asuntos. No, perdona, no. Cualquier club de primera división puede preguntar por las cuentas del otro, las que sean las que necesite saber para competir todos en el mismo lugar. Es decir, si el Athletic de Bilbao se preocupa por la regla del 1-1 del Barça, como si el Barça pregunta por la del Madrid, eso no, para eso está la liga. Dice, no, que se metan en sus asuntos, no, chico, perdona. Pero esto, un club que además quieres ficharle a un jugador, está en su derecho de preguntar por esto, no está preguntando otra cosa. Pero pues este es el discurso de Laporta permanente, ¿no? Yo creo que ese lema lamentable, que yo creo que le hace un daño tremendo a Cataluña del España nos roba, pues Laporta lo intenta aplicar en fútbol y a mí me parece penoso. No, pero cuando tú decías, Fran, ¿para quién habla? Sí, lo sé, que habla para los socios, pero para el resto de aficionados, para el resto de gente, yo creo que no le hace bien ese tipo de discurso de vender de que nosotros somos diferentes y que nosotros somos especiales y que nosotros somos Pero yo creo que eso a él le da de otra. igual.
¿sabes? Pero si es que eso no es Sí, que no se lo compren en Madrid, pero sino no es le que no se lo tendría- compra ni la gente del Español. Porque la gente del Español escuchará lo del poder y se reirá. O sea, es que es Claro, un discurso que pero no le vale ni a la otra mitad de la ciudad. No, no es que ya no le valga al resto de España, es que no le vale ni a la otra mitad de la ciudad. Pero él habla Pero para yo el soci. a lo que me refiero que genera antipatía Sí, sí, en el claro. resto. O sea, y Pero que a él dices, ¿qué supongo que le dará necesidad igual. hay? Él quiere Ah, bueno, retroalimentar lo suyo. ya, pero que creo que no es bueno para la imagen del Barça, ¿no? El vender esto de que nosotros somos diferentes y somos especiales y somos no sé qué y somos los más demócratas y somos los... Yo creo que genera antipatía. Claro, después se queja de que llegas a Bilbao y te ponen a parir. O sea, bueno, pues ¿qué quieres? ¿Que te reciban con flores? Cuando vas por detrás, si está bien, hay una cláusula de rescisión, si eso está muy claro. Pero normalmente los clubes, cuando utilizan la cláusula de rescisión, lo que hacen es antes ponerse en contacto con el club de origen y decirle, oye, que sepas que ya sé que es una putada y tal, pero que te voy a comprar a este futbolista. Porque hay esa cláusula de rescisión y eso me lo permite. Podemos negociar, que muchos clubes lo han hecho, el Madrid lo ha hecho. Acuérdate cuando utilizó la de Sergio Ramos. O sea, el Madrid al final habló con el Sevilla y negoció con el Sevilla la posibilidad de esto. Y el Atleti, yo creo que en el tema Baena, con los primeros que habla es con el club, ¿no? Para decirle, oye, que os vamos a ir a buscar a este jugador y tal, No, y podemos porque muchas negociar o no. veces interesa más que me pagues Claro, la cláusula, digamos, como tal, a que la claro, deposites en la liga por temas fiscales, tal cual. claro. Claro, por eso te digo. Entonces, eso es lo que esto. Y después, claro, dices, es que te indignas porque que se meta en sus asuntos el Athletic Club de Bilbao. No, es que sus asuntos también son estos. Es que hay unas Claro, normas que hay que cumplir. Y cuando resulta que el mismo Tebas reconoce en declaraciones que el Barça utilizó una palanca fraudulenta para fichar, una primera palanca fraudulenta para fichar a Lewandowski and Company, que después esa misma palanca que se demostró que era fraudulenta se volvió a utilizar y volvió a ser fraudulenta para fichar a jugadores, coño, pues será normal que el Atlético de Bilbao diga, oiga, a ver, explíqueme usted, señor Tebas, explíqueme usted bien los números. Vamos a ver si las normas son iguales para unos o diferentes para otros. O sea, acláreme si está en el 1+1, si está en el 1+4, el 1+5, el 1+8. Pero que yo quiero verlo, o sea, porque ya no me fío. Porque ustedes han autorizado operaciones que después ustedes mismos han reconocido que eran fraudulentas y no ha habido ningún tipo de sanción. Y esto es otra. O sea, resulta que Tebas sale reconociendo que en la primera palanca no se ingresó el dinero que en principio se tenía que ingresar por Barça Estudios, porque los alemanes o lo que fueran los engañaron al Barça, lo que quieras. Después utilizan una segunda que tampoco ese dinero se recibe. Intentan utilizar una tercera en enero pasado para lo de Dani Olmo y no están en plazo para poder inscribir a los jugadores. Y se queja el Barça de que el Atlético de Bilbao diga, oiga, que quiero verlo, porque es que hasta ahora... claro, están, eh, están en absoluto derecho, vamos. Te puede molestar que pregunten, pero están en su derecho te puede molestar que duden de ti. Bueno, ya, pues el problema lo tendrá el que duda, ¿no? Pues si lo tienes todo tan claro, pues nada, que pregunte a Leti Bilbao lo que le parezca. Pero bueno, ese es el discurso de Laporta, pero no con esto, es con todo. Y bueno, pues, depende de lo que la gente decía Fran, esto no se lo compran ni los de unos ni otros. Bueno, yo creo que el aficionado más radical del Barça, pues sí le parece estupendo y se lo come con patatas, ¿no? Porque bueno, es justo lo que él quiere oír y en ese sentido, pues Laporta es un gran demagogo. eh, 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 Sacaba esto también a colación porque hubo respuesta de Xavi Alonso y hemos hablado mucho de que Xavi también algo va a cambiar o algo cambia en las comparecencias del entrenador del Madrid, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a Ancelotti, que era un tipo muy majo y un tipo que cuando tenía que decir algo, por ejemplo, en el tema de los horarios y esto, pues siempre ha sido un tío muy de club, pero siempre de forma, bueno, con mucha mano izquierda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que con Xavi sin ser Mourinho, que no lo es, sin ser Guardiola, que tampoco lo es,
pero yo creo que las ruedas de prensa, cuando él quiera lanzar un mensaje, lo va a lanzar. Y si hay cosas que no están de acuerdo con una pregunta o con una opinión, porque como tendemos siempre a hacer preguntas opinativas, o sea, yo creo que ahí eso también va a cambiar un poco, ¿no? Ayer, por ejemplo, con mucho respeto, dice, imagino el contexto en el que lo habrá dicho, cuando le dicen de lo de Laporta, dice, y ahí no me quiero meter. Pero nosotros sí que tenemos sentimientos de libertad y democracia y me imagino que ellos también tienen algo de poder. ¿Eh? Claro. Esto va para los dos lados, claro. Ahí ya le está mandando, ahí ya le está mandando un mensajito diciendo, oye, ¿qué estás insinuando? Que no, el poder, nosotros somos los demócratas, el Madrid es el equipo cercano al poder y tal. Pues el mismo poder que manejáis vosotros, y si no que se lo pregunten a los clubes de catalanes, Al y español, si, pregúntale al español sobre el claro, poder. claro, claro, y si el apoyo que tiene el Español es el mismo que tiene el Barça por parte del gobierno de la Generalitat, o sea, preguntémosle a ver si tienen el mismo trato y las mismas referencias, o sea, pues claro, y por eso los consellers de la Generalitat van más a la llotja del Camp Nou que no a la llotja del Español. O sea, que para encontrar un conseller en la llotja del Español, pues tienes que esperar 10, 20 o 40 partidos porque están celebrando el ascenso de segunda división, porque si no tampoco van. O sea, y si no, pues cuando les visita el Barça es cuando... Entonces, en ese sentido, yo creo que también Xavi Alonso, eh, el discurso va a ser un poco diferente, ¿no? Eh, Rivero y Fran. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, Xabi Alonso no da entrevistas. Es decir, todo lo que diga, pues como Guardiola, Luis Enrique, todo lo que diga lo va a decir en sala de prensa. Yo creo que Xabi Alonso lo que no, sí le veo que es correcto, es decir, manda el mensaje que él quiere mandar, pero tampoco rehuye la pregunta impertinente, que para eso estamos también, o sea, no solo para hacer preguntas oh, miamos, todo lo contrario. Yo creo que el periodista tiene que preguntar con educación, pero un punto de impertinencia. Y yo creo que cuando eso ha sucedido, lo que le he visto, el tío también responde, vamos, que intenta aclararlo. No, en ese sentido es peleón. Y yo creo que Xabi Alonso va a ser ese portavoz que el entrenador del Madrid hace, no va a ser tan políticamente correcto como Ancelotti, aunque Ancelotti también de vez en cuando se Sí, sí. salía, se salía del charco, sobre todo en este último año cuando ha visto que la cosa no iba muy bien, pero a mí me parece que Xabi Alonso lo tiene bastante claro en cuanto al aspecto de comunicación y en ese sentido creo que el Madrid va a tener un buen portavoz. De todos modos, yo creo que es más Guardiola que Mourinho, ¿no? O sea, cogiendo Sí, no, cosas no, de no. unos y de A ver, otros, a yo ver, es creo que que es más Guardiola que Mourinho. Mourinho es number one en lo suyo. O sea, Mourinho no, yo creo que Xabi Alonso no llega a eso. O sea, es que Mourinho puede llegar a una eliminatoria y poner las patas arriba en la primera rueda de prensa. No, No, yo no lo creo que Xabi. sabemos tampoco, ¿eh? De momento, Apunta, de pero momento no. De claro, momento habrá que no. verlo en los clásicos, habrá que verlo Eso es. en. Pero bueno, yo creo que tiene pinta de ser también, bueno, pues un tono un poco firme, contundente, porque creo que es un tipo que habla bien, que tiene presencia, pero no ese punto pirómano todavía no se lo No, yo detecto. tampoco. Efectivamente, ese punto pirómano que es de Mourinho, que igual le contesta a Laporta, que a Simeone, que al árbitro, que a Louzán o a Tebas, Eso es. yo creo que Xabi Alonso no va a ir por ahí, ¿no? Eso me cómo se ríe, si cómo le gustaba el pirómano. A mí me gusta Oye, a mucho. Mourinho yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Yo le conocí Yo, siendo traductor de Robson en el Barça, que yo ya no iba a seas los cabrón, partidos. era ayudante y además Bueno, hacía de ayudante y le Mourinho o de traducía. traductor. No, Eso no, sí. no, que Porque luego ha si hecho, no, que yo le tengo mucho cariño y admiración porque Mourinho ha hecho cosas muy grandes. Ahora es como es, ¿eh? O sea, que en ese no, sentido. pero yo volví, ahora seguimos hablando del Madrid, pero volviendo al tema Mourinho, yo entiendo eh, que hubiera gente que no estuviera relacionado con los medios de comunicación, que se indignara con las cosas de Mourinho y cómo planteaba las cosas. Pero a mí me hacía mucha gracia compañeros nuestros
que decían, no, es que, joder, es que el Madrid tendría que hacer algo porque esto, lo que hace Mourinho afecta a la imagen del Madrid, y al señorío, esto. Y yo siempre decía lo mismo, digo, pero vosotros sois periodistas o sois bomberos, o sea, que vais apagando fuegos por ahí. O sea, yo como periodista, ojalá hubiera muchos Mourinhos, ojalá hubiera muchos Guardiolas, ojalá hubiera gente que cuando se pone en una rueda de prensa diga cosas. Después yo podré estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que diga. Pero que ojalá hubiera muchos Mourinhos, que volviera Mourinho al fútbol español y que volviera Guardiola y que hubiera batallas dialécticas como había en aquellos momentos. O sea, yo siempre decía lo mismo. Oye, de la imagen del Madrid, de la caballerosidad del Madrid, que se preocupen los que mandan. O sea, yo como periodista, yo quiero tíos que me den titulares. O joder, estaríamos aquí una semana hablando. O sea, si ahora estuviera aquí Mourinho y estuvieran en batallas como aquellas, estaríamos toda la semana hablando de esas cosas. O sea, yo en eso siempre lo he tenido muy claro. O sea, no me han dolido, no me preocupaba mucho de la imagen de la imagen del Madrid. O sea, Pero es verdad ese que ruido. hubo un momento en que incluso desde el punto de vista informativo yo me saturé un poco, lo tengo que No, reconocer. sí, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, se llegó a extremos y se generó demasiadas tensiones, mucha agresividad, pero periodísticamente era un filón, era un filón. Lo que pasa que nos pusimos en trincheras. El problema de aquello fue que los mismos periodistas también nos pusimos en la trinchera. Entonces nos pusimos unos en la trinchera de Mourinho y Sí. otros en la trinchera de Guardiola, unos en la trinchera del Madrid y otros en la trinchera del Barça. Y yo creo que se llevó a extremos muy exagerados, pero periodísticamente aquello era un filón, aquello Y luego era, creo que vamos, los propios protagonistas perdieron un poco la cabeza también. O claro, sea, a claro. mí no se me olvidará la imagen esta de en la previa de un partido, Mourinho saliendo al centro del campo a hacer una especie de referéndum social a ver si le Sí, aplaudían o no. sí, Que sí, tú ya sí, decías, pues si es que a este señor ya le importa de todo menos el partido. O sea, en el momento sí, en el que sí. tendría que estar en el vestuario, corrigiendo, dando. Y el tipo está allí en el centro del campo plantado a ver si le aplauden o le dejan de aplaudir. O sea, yo creo que a todos se nos fue un poco la olla. Llegado a un punto, perdimos los papeles. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿qué esperáis del partido de hoy? Qué, qué, mm, bueno, primero, antes de entrar en el partido de hoy, ¿creéis que Gonzalo se ha ganado definitivamente ese puesto que faltaba en el Madrid de ese José Lu, ese Yo te jugador lo he dicho, que yo te lo he dicho antes, yo creo que es un perfil que el Madrid no tiene, que, hombre, salvo que tenga 500 no, millones te para digo fichar más, a y que Haaland, el que no es el Madrid caso, y que el Madrid va a buscar, ¿eh? Es un y perfil que el Madrid que el estaba Madrid buscando, iba a entonces, buscar, claro. y que no va a ser titular, es decir, porque el 9 que busque el Madrid, salvo que sea Lewandowski con 25 años, no va a ser titular. Bueno, pues entonces a mí me parece que ese perfil Gonzalo lo puede, que no va a jugar todos los minutos que jugaría si le cedes a otro club. Bueno, pero va a estar en el Madrid, va a estar rodeado de jugadores buenísimos y yo creo que el chaval, yo le veo con opciones de quedarse. Si yo si fuera Xabi Alonso me lo quedaba. Porque, insisto, dentro de la plantilla no tienes, es que es un jugador, o sea, no tienes ese tipo de 9. El otro día contra la Lilal, sin jugar el Madrid bien, los 5 remates los hizo él todos. O sea, todo balón al área, él al menos lo remata. Ese perfil el Madrid no lo tiene. Incluso, estás defendiendo un córner, el que despeja el balón es el 9, que es Gonzalo. Tampoco lo tiene generalmente el Madrid con los de arriba. En los balones largos, el que sí va a pelear esa pelota es Gonzalo. Porque ni lo hace Mbappé, ni lo hace Vinicius, ni lo hace Rodrigo, no lo hace nadie. Entonces, yo creo que son una serie de cuestiones que en un partido de fútbol a lo largo de una temporada son importantes, que me parece que Gonzalo, más que por el gol, que bueno, ha metido muchos goles en primera ref, hay que verle en la élite, que es una cosa totalmente distinta, pero aporta muchas cosas que el Madrid no tiene. Yo creo que necesita un jugador así en su plantilla. Cuidado, Sí, sí. cuidado. Se nos cuela una espontánea. Cuidado. ¿Te están Sí, esperando para no, ir que a no sé qué. desayunar o qué, Siro? Es que no sé lo que está esperando, o sea, ¿qué me quiere contar? Yo me pongo Que aquí te y lo ya cuente, está. que te lo cuente. O sea, no ¿Habéis sé lo que me desayunado o quiere no? contar. ¿Eh? Cuidado. Cuidado. Si es que tiene para hacerlo, o sea, es que no sé para qué me tengo que mover yo de donde estoy.
sea, es que es la leche. O sea, ¿qué quieres que haga? La señora. O sea, si yo no le voy a mirar Pero que, no pero sé. Qué rápido ha perdido el sitio, Siro, ¿eh? Después te quejas de igual, Asensio, Siro. es que ahí te Qué da una rápido has luz, perdido el sitio. te da como un Eh, contraluz o algo. Sí, Oye, ahora pero lo no, Claro, veo. igual es por que eso tienes que me he hacer puesto algo. aquí. Que no, que era porque quería, no sé si es que Se quiere tenía poner miedo ahí que yo le ella. vea el número. No. Si me he ido, dices, es que tengo que utilizar el cajero, pues utilícelo, oiga, señora. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué más me da? A mí Vaya tela. que utilice el cajero. O sea, pues nada, pues me he tenido que venir para aquí y ya está. Bueno, Bueno, hablando de Gonzalo, por decir también algo, por añadir a lo que ha sí, dicho muy bien Juan Carlos, sí. a mí Gonzalo me sorprendió porque no solo tiene esa mentalidad de killer. O sea, es verdad que sabemos que es un tipo que el año pasado metió 25 goles en el filial, que es una cifra muy importante. Pero es que Gonzalo me convence mucho también y me ha convencido en estos dos partidos como generador de juego. Es que es un tipo que da muy buenos últimos pases, que mezcla muy bien con los delanteros, que da asistencias. O sea, conocíamos el lado más Joselu, pero también tiene un poco un lado Benzema, que eso yo creo que al Real Madrid le da mucho, ¿no? No es un tipo egoísta, tira buenas paredes. Yo creo que es un jugador que en ese sentido se adapta bien a ese ecosistema que pide Xavi Alonso. Y luego es un tipo que salta muchísimo. Gonzalo mide un 80 pelado, creo que es un 81, un 82, pero es que gana todas por arriba, ¿eh? A Koulibaly, que es un tipo de 1,90 y tantos, le comió la tostada en todas el día de Al Hilal. Pues yo creo que son dos cosas, aparte del puro remate, como el juego aéreo y el cómo también sabe ser un poco el que dé esos últimos pases y el que se asome a la frontal del área y sepa cómo se mueven sus compañeros. Yo creo que son dos cosas que a un delantero suplente del Real Madrid le dan muchos puntos para quedarse. Bueno, pues nada, ¿qué esperáis del partido? Nada, muy rápido que yo os despido. Pues bueno, yo sí. espero un Madrid en crecimiento, que pueda resolver el partido, porque bueno, tiene muchas opciones, ganando por supuesto, y empatando de ser de clasificarse como primero. Tiene luego los cruces, eso ya veremos, ¿no? Primero hay que clasificarse, pero tiene unos cruces chungos, porque Sí. Si creo queda que primero de grupo, lo normal es que vaya City al o lado feo Juve. del cuadro. City o Juve y luego es el PSG, es decir, que tiene unos cruces chungos, pero Y hombre, el yo creo Bayern. que hoy o el Bayern, yo creo que hoy el Madrid tiene que, yo creo que le veo para ganar el partido aplicándose, claro, ¿no? Sin salir del vestuario no se le gana a nadie. Yo creo que si sigue ese proceso de crecimiento que todos intuimos que va a tener el Madrid, pues el Madrid tiene que ganar el partido hoy. No le va a resultar sencillo porque por lo que está siendo el Mundial, porque estás en un continente distinto, por las temperaturas, hoy son dos equipos europeos, pero bueno, yo creo que el Madrid es favorito hoy, sin ninguna duda, ¿no? Yo espero que el Vale. Madrid también necesite menos de Courtois, que en los dos primeros partidos. También. Sí, sería importante, porque fueron demasiadas ocasiones las que tuvo el Pachuca. Incluso Es verdad con el que Pachuca. jugábamos. Claro, pero bueno, también es verdad que jugaban con 10 durante el 90% del partido. También eso, lógicamente, se deja un poco notar, porque los jugadores en el centro del campo llegaban con un poquito más de libertad, porque tenías un jugador menos. Bueno, yo creo que eso también pudo influir, pero es verdad, yo creo que uno de los problemas, de los temas a solventar, pero bueno, que eso también forma parte del trabajo de entrenamientos, de mecanizar movimientos, Sí. de que sobre todo lo que siempre hemos dicho, que es que la defensa parte desde arriba. Entonces, digamos, esos movimientos los tienes que trabajar mucho y mecanizarlos y yo creo que veremos un Madrid mejor defensivamente hablando hoy, que lo vimos la pasada semana, y veremos un Madrid mejor cuando lleguemos a octavos de final, seguro, porque habrá tenido 4 días más para entrenar el Xavi Alonso. O sea, entonces, bueno, iremos viendo una mejoría y un mejor Madrid a medida que vayan pasando los entrenamientos y las jornadas, ¿no? Bueno, nada, que os despido. Que muchas gracias a los Te dos. estás liando con la cámara para Que arriba, me para estoy abajo. liando. Cuidado, Sí, no, bueno, Te te estás trae empezando a tu cabrear. amiga Oprah Winfrey, te trae a mal traer. Se porque está me hacía empezando a contraluz, mosquear. claro. Pero ves, por ejemplo, ahora ha venido este chico, viene a sacar y no pasa Este le da nada, igual, no, ya este le da está. igual. Si Bueno, no, pues pero si es nada, que es normal, dale recuerdos. ¿vale? Vale, ala, que Siro, adiós. que
Que vaya todo Pásalo bien. bien, Ciro. Hablamos, tío. Gracias, Un Frankie. abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao.